Bienvenidos de nuevo a Fanchuan Fanfic. Antes de comenzar, un aviso importante. A partir de ahora, los capítulos completos los vas a encontrar en Facebook, en el link fijado en la descripción y en los comentarios. Aquí en YouTube vas a seguir viendo adelantos y capítulos sueltos, así que si quieres seguir la historia completa apenas sale, esa es la página a seguir. Dicho esto, empecemos con la historia de hoy. Capítulo 182. La ley del calvo oscuro. Las enormes fuerzas desatadas por la explosión del planeta no pudieron ni siquiera arañar a Saitama o King. En su estado de las 8 puertas, King era prácticamente un dios. En cuanto a Saitama, habiendo entrado en su modo serio completo, incluso la explosión de un núcleo planetario en su cara no era más que una suave brisa. Ambos lucharon hasta llegar a las profundidades del cosmos. Con su energía actual, ni siquiera las estrellas más masivas podrían soportar más que unos pocos intercambios antes de colapsar y convertirse en supernovas. Mientras su duelo los llevaba más allá de un cuerpo celeste diminuto e increíblemente denso, tanto King como Saitama fueron repentinamente atraídos hacia él por una irresistible fuerza gravitatoria. De pie sobre la superficie de una estrella de neutrones, ambos sintieron un peso abrumador que los oprimía. La extrema fuerza gravitatoria aplastante, única de un objeto de tan alta densidad. Pero incluso esta presión cósmica solo pudo ralentizarlos ligeramente. No pudo detenerlos. De hecho, Kim encontró una forma aún más eficiente de solucionarlo. Presionó las palmas de sus manos contra la superficie de la estrella de neutrones. En un instante, completó su adaptación al planeta entero. Un torrente de energía brotó de sus manos, envolviendo la estrella. En el segundo siguiente, toda la estrella de neutrones comenzó a deformarse y comprimirse bajo la voluntad de King. En un instante, un cuerpo celeste con la masa de un sol se refinó y condensó en un par de nudillos de latón blanco plateado. Las afiladas puntas de los nudillos brillaban con un escalofriante resplandor metálico. En cuestión de segundos, King había transformado mediante alquimia una estrella de alta densidad en un arma personal. El hombre más fuerte de la Tierra acababa de convertir un monumento cósmico en una joya. Al ver esto, Saitama se rascó la cabeza con asombro. ¡Guau! ¿Puedes fabricar armas así? Déjame intentarlo. Saitama extendió la mano y agarró la mismísima estructura del espacio que tenía al lado. Valiéndose de su fuerza sobrehumana y su agarre sobrehumano, literalmente pellizcó el vacío y arrancó un pedazo de espacio de la realidad. Entonces, como si estuviera jugando con plastilina, comenzó a amasar el trozo de vacío dándole la forma de un puño americano. Creo que es algo así, espero estar haciéndolo bien. Tras varios intentos, Saitama logró colocarse en la mano los nudillos espaciales recién fabricados. Al darse cuenta de que le quedaban perfectos, el demonio calvo sonrió. Muy bien. Ahora ambos tenemos armas. Vamos de nuevo. En este día, innumerables civilizaciones inteligentes de todo el universo sintieron un terror que jamás habían conocido. Aquellas razas primitivas incapaces de abandonar sus planetas de origen fueron las afortunadas. Permanecieron felizmente ajenas al horror. Pero las civilizaciones que viajaban por las estrellas, aquellas capaces de observar el cosmos profundo, estaban paralizadas por el miedo. Observaron horrorizados cómo estrellas familiares brillaban con una luz blanca resplandeciente antes de extinguirse, dejando sectores enteros de la galaxia en total oscuridad. Las razas poderosas que pudieron percibir las repercusiones del enfrentamiento entre Saitama y King temblaban de miedo. Inmediatamente impusieron un silencio de radio total, aterrorizadas ante la posibilidad de revelar siquiera una sola coordenada. Tenían miedo, un miedo profundo, primigenio de que revelar su ubicación atrajera la atención de los dos monstruos que en ese momento estaban destrozando el universo. Este fue el nacimiento del legendario principio cósmico. La ley del calvo oscuro. Capítulo 183. Inspeccionando el vacío en cierto planeta lejano. Este mundo había experimentado miles de millones de años de evolución, dando origen a innumerables civilizaciones brillantes. La raza dominante actual finalmente había alcanzado la era de la exploración espacial. El comandante permanecía de pie con expresión sombría, mirando a su ejército reunido. Detrás de él, miles de naves estelares de alta tecnología emitían un zumbido rítmico y colectivo. Gritó por su comunicador. Soldados. Según nuestros mejores astrónomos, esas dos entidades desconocidas capaces de luchar con sus cuerpos desnudos en el vacío se encuentran ahora a menos de 300.000 kilómetros de nuestro hogar.
Esto representa un nivel de amenaza crítico. Para asegurar la supervivencia de nuestra civilización y la continuidad de nuestra raza, para evitar que nuestro mundo se convierta en daño colateral, debemos atacar primero. Detrás de nosotros yace la sabiduría acumulada de 10 millones de años. Esta flota es el esfuerzo unificado de todo nuestro mundo. Es nuestro orgullo y nuestro escudo. Aunque esas dos entidades desafían nuestra comprensión de la biología, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Guerreros de la vanguardia estelar. Síganme a la batalla. Matar. Decenas de miles de soldados saludaron al unísono antes de precipitarse a sus respectivas naves. Esta civilización había llegado a su encrucijada definitiva. El destino de su mundo dependía de este único golpe. En el vacío, una flota de 3.000 enormes naves de guerra se alineó en formación. Fila tras fila de baterías principales apuntaban al sector, desatando tormentas de energía. La energía en las bocas de los cañones alcanzó su punto máximo, listas para disparar. A medida que la tormenta de energía se acercaba, el comandante a bordo del buque insignia permanecía tenso, su voz resonando en todos los barcos de la flota. Fuego. Miles de rayos, portadores de un poder capaz de destruir el mundo, surgieron simultáneamente. Convergieron y se fusionaron en el vacío, formando una colosal ola de energía que se dirigió directamente hacia los dos combatientes. Cuando la explosión combinada impactó directamente en las dos entidades desconocidas, una violenta explosión iluminó el sector. Al ver el impacto, los soldados dentro de los buques de guerra no pudieron evitar vitorear, con los ojos llenos del alivio de los supervivientes. Sin embargo, el rostro del comandante palideció. Comenzó a temblar incontrolablemente, su voz apenas un susurro. Se acabó, todo ha terminado. En la enorme pantalla táctica que tenía delante, las firmas energéticas de ambas entidades no habían disminuido ni siquiera una fracción de porcentaje. Era como si el bombardeo a escala planetaria nunca hubiera ocurrido. En el segundo siguiente, un resplandor dorado se propagó hacia afuera. Se expandió instantáneamente, cubriendo un radio de 10 millones de millas. Una a una, las elegantes naves espaciales de alta tecnología se desintegraron en chatarra en el momento en que tocaron la luz dorada. Los desconcertados soldados ni siquiera tuvieron tiempo de asimilar la destrucción de su flota antes de que sus cuerpos fueran envueltos en un capullo protector de aura carmesí. Un instante después, fueron lanzados de vuelta a su planeta natal. Una flota de defensa planetaria, la culminación de un esfuerzo global, se había disuelto como azúcar en el té sin siquiera ver los rostros de las personas a las que atacaban. A Kim no le importó la pequeña interrupción. Los rayos de energía que emitían los nativos apenas le hacían cosquillas, ni a él ni al demonio calvo. Necesito mantenerme lo más lejos posible de los planetas habitados, debería buscar una zona completamente desierta para luchar. Si no fuera por el control de precisión extremadamente preciso de Kim, esos soldados habrían sido vaporizados junto con sus naves en el momento en que su luz los tocó. Saitama se limpió una mancha de sangre de la cara. Sus heridas desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos, dejando tras de sí solo una fuerza aún mayor. Los dos no intercambiaron palabra. Estaban absortos en la emoción de la pelea. Sin embargo, tanto Kim como Saitama cambiaron conscientemente la dirección de su batalla, dirigiéndose hacia un sector donde no se detectaba ningún rastro de vida. Tras varios minutos de lucha en movimiento, Kim sintió de repente una sensación de tirón microscópico en su cuerpo. Cuando levantó la vista, sus pupilas se contrajeron ligeramente. En medio de las estrellas centelleantes, había aparecido una mancha de oscuridad insondable que arrastraba violentamente la luz circundante hacia sus fauces. La región oscura era un esferoide achatado, rodeado por un anillo de materia brillante que no podía escapar de la atracción gravitatoria. Una fuerza gravitatoria masiva emanaba continuamente del centro. Un agujero negro. Un fenómeno celeste nacido de la muerte de estrellas de alta densidad, que posee una atracción tan fuerte que ni siquiera la luz puede escapar de su horizonte de sucesos. En ese preciso instante, el puño de Saitama volvió a arremeter. Kim no optó por esquivarlo. Recibió el golpe de lleno en la cara. Mientras le sangraba la nariz, Kim aprovechó la oportunidad. Apuntando al centro del agujero negro, su puño, que resplandecía con una brillante luz dorada, impactó con fuerza en el estómago del demonio calvo. Auge. Saitama fue lanzado hacia atrás por la enorme fuerza cinética. Su figura cayó a través del vacío, precipitándose directamente al pozo gravitacional a menos de 1000 kilómetros de la singularidad.
¿Eh? ¿Hay algo que me está jalando? Sintiendo la fuerza desgarradora sobre su cuerpo, Saitama miró hacia atrás confundido, solo para ver la oscuridad absoluta del abismo engullendo su visión. En un instante, se desató una fuerza de succión extrema. El demonio calvo ni siquiera se molestó en resistirse y fue absorbido directamente por el agujero negro. Sin embargo, el agujero negro, capaz de aniquilar toda la materia y capturar la luz misma, no pudo hacerle nada a cierta cabeza brillante. Saitama quedó atascado cerca de la singularidad. A medida que el agujero negro giraba, él comenzó a girar con él. Parecía como si hubiera caído en una espiral cósmica. Su cuerpo se movía tan rápido que dejó una imagen borrosa. Parecía realmente encantado. Saludó con la mano a Kin a lo lejos, indicándole un alto el fuego temporal. Oye. Rey. Ven aquí. Este agujero negro es súper divertido. Aunque me estoy mareando un poco. Los ojos de King se abrieron con leve sorpresa. Parpadeó y apareció en el borde del agujero negro. La terrible fuerza gravitatoria lo envolvió, pero para el rey de turno no significaba nada. Introdujo una mano en el interior. Una inmensa fuerza desgarradora actuó inmediatamente sobre su palma, pero no logró siquiera arañar su perfecta forma física. Ya veo. La densidad aquí es bastante impresionante. King jugueteaba con los nudillos de latón con forma de estrella de neutrones que llevaba en la mano, señalando y gesticulando hacia el agujero negro como si estuviera inspeccionando una pieza de maquinaria defectuosa. Capítulo 184. El Uber humano definitivo. Tras jugar un rato en el agujero negro, el demonio calvo empezó a aburrirse. Con un violento empujón, se liberó de la singularidad, listo para reanudar la lucha. King, sin embargo, extendió la mano y agarró el agujero negro. En un instante, completó su adaptación a la anomalía espacial y luego giró las muñecas. Al segundo siguiente, un majestuoso torrente de energía, similar a un océano, se vertió desde las manos de King hacia el agujero negro, saturándolo desde adentro hacia afuera. El abismo, antaño tan denso que ni siquiera la luz podía escapar, de repente brilló con una intensidad que rivalizaba con la del sol. Bajo la constante infusión de energía, el agujero negro comenzó a encogerse rápidamente. Se condensó y se remodeló hasta transformarse en un par de guantes negros como la noche y brillantes que cubrían las manos de King. Estos guantes de agujero negro no tenían dedos y estaban diseñados a la perfección para que no interfirieran con la utilidad de sus nudillos de latón de estrella de neutrones. Al ver esto, Saitama comenzó a saltar en el vacío, con una expresión de profundo enfado. Oye, rey. Eso es hacer trampa. ¿Cómo estás consiguiendo botín legendario en medio de una pelea? No tengo ningún equipo que usar. Al oír las quejas de Saitama, King se encogió de hombros con indiferencia. Todo esto lo he hecho yo mismo a mano. Si tienes las habilidades, no dudes en forjarte algún equipo para divertirte. La réplica de King desinfló de inmediato el ego de Saitama. Él era solo un humano normal. ¿Cómo se suponía que iba a transformar un planeta entero en una pieza de armadura? Hombre, ojalá yo también tuviera un equipo tan chulo. En el instante en que ese pensamiento se formó, el vacío frente a Saitama se abrió repentinamente. Sin razón lógica alguna, un par de guantes simplemente cayeron de la grieta y aterrizaron en sus manos. Muy bien. Ahora yo también tengo guantes. King ni siquiera tenía energía para quejarse. Saitama era el bicho raro por excelencia. ¿Era ese el poder aterrador de ser la personificación de las reglas del mundo? Comenzó una nueva ronda de la Gran Guerra. Esta vez, potenciados ambos por su nuevo equipo cósmico, la fuerza destructiva de su intercambio se volvió aún más descontrolada. Cada impacto era suficiente para destrozar un planeta como si fuera un adorno de cristal. Lucharon durante un tiempo indeterminado. Estrella tras estrella se desvaneció tras el paso de su duelo. La brillante luz estelar del sector se fue atenuando, hasta convertirse en una región de oscuridad absoluta. Finalmente, tras lanzar un puñetazo particularmente fuerte, Saitama se detuvo de repente. Parecía aturdido, como si se le hubiera agotado la batería del cerebro. Flotó en el vacío destrozado y se sentó sobre la mismísima estructura del espacio, rascándose la cabeza calva con un suspiro. Yo digo, ¿qué tal si lo dejamos? Realmente no puedo ganarte. Me doy por vencido con los juegos y la comida gratis. Saitama se había quedado oficialmente sin ideas. Si bien anhelaba una batalla emocionante, luchar así sin cesar se estaba volviendo repetitivo.
El ritmo de crecimiento de Qin era simplemente demasiado rápido. Además, infligirle daño era inútil. El hombre se regeneraba perfectamente un segundo después. Dado que eran mejores amigos y en realidad no intentaban matarse el uno al otro, Saitama perdió la motivación. Recibir un golpe duele muchísimo y es agotador. Ni siquiera mi serie puede derrotarlo. Prefiero irme a casa y acostarme. Al ver que Saitama se detenía, Qin también desactivó su postura ofensiva. En realidad, él también estaba bastante cansado, no físicamente, sino mentalmente. El desgaste mental de evolucionar a la velocidad de la luz era considerable. Con un pensamiento, cerró la puerta de la muerte. El vapor carmesí dejó de emanar y sus músculos, antes agitados, volvieron a su estado de calma y naturalidad. Y ahora, ha llegado el momento de la verdad. Qin respiró hondo y abrió su panel de estado. No había pasado todo ese tiempo peleando con el demonio calvo solo por la adrenalina. Estaba inflando sus estadísticas. Ahora era el momento de ver los resultados finales. Nombre. Rey género. Masculino habilidades. Motor Rey, regeneración extrema, control de precisión, dominio de la energía, evolución infinita, indestructibilidad del alma fuerza. 4 millones velocidad. 4 millones resistencia. 4 millones defensa. 4 millones espíritu. 4 millones nota. El umbral para el nivel dragón es de 1000 en todas las estadísticas. Nota del sistema. Has alcanzado un nivel sin precedentes e irrepetible. Te has convertido en el monstruo supremo de las estadísticas. Aparte de Saitama, quien es la norma de este mundo, no tienes rivales. 4 millones. Al ver sus estadísticas totales, la astronómica cifra de 20 millones en todos los ámbitos, incluso Qin no pudo evitar soltar una risa triunfal. Esto está completamente roto. Pero, pensándolo bien, tenía sentido. Acababa de pasar casi 2 horas en un enfrentamiento a vida o muerte con el ser más poderoso que existía en el corazón del cosmos. Si no alcanzaba ese nivel de poder, sería una afrenta a la lógica. Sus estadísticas actuales eran 20 veces superiores a las de antes del combate. En términos de efectividad real en combate, era miles de veces más fuerte. Como ya se mencionó, las estadísticas no son una simple suma. Si el rey actual luchara contra la versión de sí mismo que acaba de terminar la guerra contra Dios, probablemente podría hacer explotar a su yo del pasado con solo respirar con fuerza. A este nivel, finalmente debería estar listo para invadir el reino de alta dimensión y llevar la lucha al territorio de Dios. Con ese pensamiento, Qin decidió regresar a casa para descansar. Una vez que estuviera completamente preparado, se llevaría al demonio calvo consigo y emprendería una cruzada divina para ejecutar a Dios. Tras concluir el combate, Qin emitió un pulso mental. Blast, que había estado esperando a una distancia prudencial, activó de inmediato un teletransporte y apareció junto a ellos. Abrió un enorme túnel espacial para transportarlos de vuelta a la Tierra. Dentro del túnel plateado, Qin miró al veterano héroe y sintió una oleada de agradecimiento. Sinceramente, Blast es un Uber humano de primera categoría. Le dices a dónde ir y te lleva allí al instante, sin importar cuántos años luz sean. Capítulo 185. Habla más alto, bocazas. 2 días después. Ante las miradas sorprendidas de los peatones, un hombre de mediana edad, vestido con un auri rojo, con un palillo colgando de sus labios y una katana atada a la cintura, caminaba sin prisa por la calle con expresión severa. El motivo de la sorpresa del público era sencillo. Se trataba del antiguo samurái atómico, de rango 4 de clase S, ahora de rango 6. Mira. Ese tipo de mediana edad, ¿no es el samurái atómico? Es verdad. Había oído que siempre se viste como un ronin errante. No pensé que se viera así en la vida real. Realmente tiene ese aire de espadachín solitario. Sí, ahora es de rango 6. He oído que su manejo de la espada es increíble. Puede hacer pedazos a un monstruo en un abrir y cerrar de ojos. Al oír esos halagos, una leve sonrisa asomó en la comisura de los labios de Atomic Samurai. La tristeza que sentía se disipó un poco. Sin embargo, al segundo siguiente, una voz discordante golpeó sus oídos como un proyectil físico. ¿Y qué si es un tipo duro? El samurái atómico quedó destrozado en aquel último incidente con el monstruo. Si no fuera por el legendario rey, que salvó el día heroicamente, ya estaría bajo tierra. Un grupo de niños que estaban cerca creían que estaban susurrando, pero ¿cómo podían sus murmullos escapar a los oídos de un gran maestro de la espada?
El rostro de Atomic Samurai se puso verde al instante. Sintió un impulso repentino de acercarse furioso y discutir con ellos, pero abandonó la idea un segundo después. En fin, no se equivocan, no tiene sentido buscar más humillaciones. Su estado de ánimo volvió a sumirse en la soledad, y sus ojos se llenaron de una resignación cansada. Los chicos tenían razón. En aquella batalla devastadora, lo habían golpeado como a un perro. Fue Qin, el hombre más fuerte del mundo, quien, con su intervención, le arrebató la vida de las garras de la muerte. Encontró un restaurante cualquiera y se sentó. Como si había saltado el desayuno, Atomic Samurai sintió que le rugían las tripas. Pidió algunos platos y se quedó mirando fijamente la mesa limpia, con la mirada perdida. Sentía que su mente se hundía en un oscuro abismo. Desde que terminó aquella guerra, no había dejado de cuestionarse. ¿Había sido correcto su camino con la espada, o había estado yendo en la dirección equivocada todo este tiempo? Su técnica más preciada, el corte atómico, había sido neutralizada sin esfuerzo por aquel monstruo envuelto en llamas. El esperma solar lo había derrotado con un solo puñetazo. Y ese monstruo, la entidad que a sus ojos había sido poderosa sin medida, ahora vivía como una mascota doméstica en la casa de su compañero héroe de clase S, One Punch Man Saitama. El monstruo que me mató de un solo golpe es la mascota de otro. Para un espadachín tan orgulloso como Atomic Samurai, esto era un estigma insoportable. Suspiró, Atomic Samurai dejó escapar un largo y profundo suspiro. Su comida había llegado. Los platos tenían muy buena pinta y olían de maravilla, pero al comerlos, todo sabía a cartón. No pudo encontrar ni una pizca de sabor en la comida. En ese preciso instante, por el rabillo del ojo, divisó una silueta increíblemente familiar. La figura alta lucía una larga cabellera dorada. Incluso de espaldas, irradiaba una presencia imponente que parecía capaz de someter a cualquiera en la habitación en cualquier momento. Ese hombre, es el rey. En el instante en que se le ocurrió la idea, los ojos de Atomic Samurai se iluminaron. ¿Qué hace comiendo en un sitio como este? Atomic Samurai agarró inconscientemente la empuñadura de su espada. Su mirada se volvió firme mientras dejaba de lado su orgullo. Para este espadachín, buscar la guía de alguien infinitamente más poderoso que él no era una deshonra. Quería preguntarle al rey qué era una verdadera espada, cuál era el camino supremo de la espada. Con ese objetivo en mente, se metió a paladas la comida restante en la boca. Se limpió los labios, murmurando para sí mismo. Este sitio es muchísimo más caro que los demás restaurantes, pero la comida es, en el mejor de los casos, mediocre. Menudo timo. Tras tragar el último bocado, Atomic Samurai se puso de pie y caminó con paso decidido hacia la mesa del rey. En ese momento, Qin lamentaba haber visitado ese restaurante viral que había visto en las redes sociales. Su rostro se tornaba cada vez más verde con cada bocado. No solo es carísimo, sino que además sabe fatal. ¿Qué clase de chef incompetente trabaja aquí? Al diablo con las recomendaciones de las redes sociales. En el siguiente instante, una voz vacilante habló cerca de su oído. Rey. ¡Qué coincidencia! ¿Tú también comes aquí? Al oír esa voz algo familiar, Qin giró la cabeza confundido. Al ver la vestimenta de un ronin errante, reconoció al hombre al instante. Oh, es Atomic Samurai. De pie frente al hombre más fuerte del planeta, Atomic Samurai sintió de repente que cada célula de su cuerpo vibraba de terror. Era como si un conejito blanco y esponjoso se encontrara con un depredador prehistórico en la cima de la cadena alimenticia. No pudo evitar temblar. El temblor involuntario hizo que sus palabras salieran entrecortadas, lo que solo aumentó su expresión de frustración. Maldita sea. No pierdas la calma ahora. ¿Qué demonios estoy haciendo? En realidad, no fue culpa de Atomic Samurai. Fue culpa de Qin. Actualmente, bajo la influencia de la habilidad pasiva evolución infinita, Qin se había vuelto astronómicamente poderoso. Su estado de existencia superaba con creces el de un ser humano normal. Esto generó una presión biológica natural. Qin aplastó a los humanos comunes a un nivel fundamental. Lo quisiera o no, cualquier humano que lo viera sentiría una mezcla instintiva y primigenia de asombro y pavor. Era una reverencia grabada en los genes. El respeto de los débiles hacia los absolutamente fuertes. Al ver a Atomic Samurai tan nervioso, la mente de Qin se llenó de interrogantes. Hermano, ¿qué quieres de mí?
Kim no esperaba encontrarse con otro héroe de clase S mientras buscaba una comida decente. El mundo es realmente pequeño. A veces, el destino simplemente te alcanza. Bajo la mirada de Kim, Atomic Samurai se puso cada vez más tenso. Inconscientemente, apretó su katana y un aura aguda y letal comenzó a emanar de su cuerpo sin control. Al percibir que el aire a su alrededor se volvía tan afilado como una cuchilla, la expresión de Kim se ensombreció. Este cabrón, vienes aquí, no dices ni una palabra, y luego te pones en posición de combate. ¿Acaso buscas pelea? Si era posible, Kim no quería pelear con Atomic Samurai. El tipo era demasiado débil. Kim temía que un simple movimiento de su dedo pudiera dejarlo en coma permanente. Pero si este tipo realmente buscaba problemas, a Kim no le importaba darle una pequeña lección de humildad. El rostro de Atomic Samurai estaba ahora rojo brillante. Bajó la mano y se pellizcó el muslo, retorciendo la piel con brutal fuerza. Habla, bocazas. Di algo. El agudo dolor le hizo estremecer el rostro, pero finalmente le permitió liberarse del asombro paralizante. Empapado en sudor frío, Atomic Samurai exhaló. Este es el poder de Kim, el hombre más fuerte de la Tierra. Con solo una mirada casi pierdo la voluntad de resistir. Capítulo 186. Sigue siendo igual que una hormiga. En ese momento, Atomic Samurai comprendió mucho mejor el poder de Kim. Antes, simplemente sentía que Kim era mucho más fuerte que él, pero no tenía ni idea de lo grande que era esa diferencia. Ahora entendía cómo era una verdadera potencia. Una verdadera fuerza de la naturaleza ni siquiera necesitaba moverse. Su mera presencia generaba una presión capaz de oprimir el alma misma de un hombre. De pie ante el rey, el gran maestro de la espada sintió que ni siquiera tenía el valor de desenvainar su espada. Se sentía menos como un guerrero y más como un gatito indefenso. ¿Qué ocurre, samurái atónico? ¿Necesitas algo? La voz grave y firme de Kim impactó a los oídos de Atomic Samurai como un trueno localizado. Reaccionó de golpe, con una expresión mortalmente seria y formal. Atomic Samurai respiró hondo y habló con absoluta sinceridad. Rey, tengo una petición. Por favor, entrena conmigo. Necesito sentir la distancia que me separa de la cima. Al oír la invitación, Kim hizo una pausa. Su primer instinto fue rechazarla. Realmente no quería molestarse con el pequeño. La diferencia de nivel entre ellos era demasiado grande. Un simple entrenamiento no sería productivo ni siquiera para alguien del nivel de Atomic. Bajo el peso aplastante de las estadísticas brutas de Kim, toda técnica se convirtió en un ejercicio inútil y sin sentido. Kim también sentía que no tenía nada que enseñar. Lo único que tenía relacionado con las artes marciales era su puño imperial. Todo lo demás era simplemente un subproducto de tener números de nivel divino. Justo en ese momento, el sistema apareció inexplicablemente, ofreciendo una opción para este evento aparentemente menor. Ding. Enhorabuena, anfitrión. Has activado un evento de elección. Opción 1. Acepta la petición de Atomic Samurai. Participa en un combate de entrenamiento, el equivalente a un adulto jugando con un niño pequeño. Permítele ver las deficiencias en su manejo de la espada. Requisito. Evita matar accidentalmente a Atomic Samurai. Recompensa. 1 artículo del sistema. Opción 2. Rechaza la solicitud. Disfruta de tu tiempo libre y dile a Atomic Samurai que busque la iluminación por su cuenta. Enséñale que solo la fuerza forjada por uno mismo es verdadera fuerza y que seguir el camino de otro es un callejón sin salida. Recompensa. 1 objeto aleatorio del sistema. Opción 3. Patea a Atomic Samurai hasta el horizonte y humíllalo. Dile que sin poder no es nada. Ordénale que se mantenga fuera de tu vista, pues incluso respirar el mismo aire que semejante debilucho es un insulto a tu estatus. Recompensa. Título. Combate alto X1. Efecto del título. Aumenta todos los atributos en un 2% durante la batalla. El efecto desaparece inmediatamente al salir del combate. A. Una triple opción. Los ojos de Kim se abrieron ligeramente. Era la primera vez que veía 3 opciones presentadas a la vez. La opción 3 fue un rotundo no. Si bien Kim podía ser algo cínico y manipulador, no era un sociópata que disfrutara humillando a sus compañeros héroes sin motivo alguno. Atomic Samurai no era un villano, y Kim no era un matón que creyera en la ley del más fuerte. Las opciones 1 y 2 eran esencialmente un sí o un no al spa, con una calidad de recompensa idéntica.
Kim ignoró la tercera opción y, tras pensarlo brevemente, eligió la opción 1. En realidad, tenía curiosidad por ver cuán grande era la diferencia entre su yo actual y un héroe estándar de nivel dragón. De acuerdo. Acepto su petición. Tras varios segundos de silencio durante los cuales Atomic Samurai supuso que estaba a punto de ser rechazado, Kim dio su respuesta. Atomic Samurai estaba eufórico. Inmediatamente hizo una profunda reverencia al rey. Estoy eternamente agradecido. ¿Cuándo empezamos? Kim miró su comida a medio comer, que estaba viral. Estaba a punto de dejarla, pero la imagen de cierto anciano maestro le vino a la mente. Hizo una pausa de 2 segundos y habló con un dejo de resignación. Sin prisas. Déjame terminar de comer primero. Mejor no desperdiciar comida. Al fin y al cabo, cada grano es fruto de un duro trabajo. Aunque el chef sea un criminal por hacer que ingredientes de tan alta calidad sepan a basura. Kim terminó la comida en tiempo récord. Él y Atomic Samurai salieron del restaurante y alzaron el vuelo hacia las afueras deshabitadas. Tras haber librado una guerra devastadora contra el demonio calvo, prepararse para luchar contra un héroe de nivel dragón de categoría infantil resultaba increíblemente extraño. Aterrizaron en la naturaleza salvaje, sus botas hundiéndose ligeramente en la suave arena amarilla. Kim miró al hombre que tenía enfrente. El aura de Atomic Samurai era tan tenue que prácticamente no existía. La expresión de Kim se volvió cada vez más extraña. ¿De verdad es tan débil? ¿O es que soy yo así de fuerte? La diferencia entre sus auras ya no era solo fuerte contra débil. Era la diferencia entre un huracán y el zumbido de una mosca. Incluso con Atomic Samurai parado justo delante de él, en la percepción de Kim, aquel hombre no era más importante que una hormiga en el suelo. Capítulo 187. Juguetonería absoluta y aplastamiento total. Para evitar matar accidentalmente a Atomic Samurai con un movimiento involuntario de su mano, Kim dobló el dedo, indicándole al espadachín que hiciera el primer movimiento. Ven. Atácame con tu ataque más poderoso. Permíteme experimentar tu camino con la espada. En realidad, el objetivo principal de Kim era evaluar la efectividad real de las técnicas de Atomic Samurai para determinar con precisión su posición en la jerarquía de poder actual. Al oír esto, la primera reacción de Atomic Samurai fue una punzada de insulto profesional. Soy un gran maestro de la espada, un santo de la espada reconocido, y me dicen que tome la iniciativa. Pero entonces recordó que estaba frente a Kim. La sensación de humillación se desvaneció al instante. De acuerdo, puesto que soy el más débil aquí, ¿es justo que ataque primero? Muy bien. Atomic Samurai desenvainó lentamente la larga espada de su cintura. Al salir el acero de la vaina, un brillante y penetrante rayo de luz fría atravesó el aire. Entonces, Rey, sea testigo de esto. Mi técnica definitiva. Corte atómico. Atomic Samurai dio un violento paso adelante. La katana en su mano se transformó en un borrón de imágenes residuales plateadas que danzaban en el vacío. En un instante, asestó más de 10.000 tajos, dejando una densa red de marcas de espada que cubría todo el cuerpo de Kim. Al ver que Kim no hacía ningún intento por defenderse, simplemente aguantaba todo el ataque atómico con su propio cuerpo, los ojos de Atomic Samurai se abrieron de par en par, sorprendido. El palillo que tenía entre los dientes se partió en dos. Me estás tomando el pelo. Dado que su oponente era el hombre más fuerte de la Tierra, Atomic Samurai se había preparado para cualquier contramedida. Había imaginado que Kim podría usar su dominio supremo de las artes marciales para parar cada golpe. Había imaginado que Kim podría usar una fuerza bruta y explosiva para interrumpir la técnica incluso antes de que se completara. Pero jamás se había imaginado que Kim simplemente se quedaría allí parado, sin hacer absolutamente nada, y recibiría todo el impacto de su ataque más poderoso sin inmutarse. Kim bajó la mirada hacia su torso. Al ver que ni un solo hilo de su ropa se había deshilachado, habló, con un tono de genuina confusión. ¿Todavía no has empezado? Atomic Samurai se quedó paralizado. Se dio cuenta de que no había aparecido ni un solo rasguño en el cuerpo de Kim. Su ánimo decayó al instante. Incluso su coleta alta pareció caerse. Ya, se acabó, ¿eh? Esta vez, fue Kim quien perdió la compostura. Hermano, ¿de verdad me atacaste? Según Kim, ni siquiera había sentido el impacto del ataque. Fue como si unas leves ráfagas de brisa le hubieran rozado el pecho. El corte atómico en el que el espadachín había volcado toda su alma ni siquiera pudo romper la ropa de Kim.
Ni siquiera dejó una marca microscópica. Actualmente, Kim ya no vestía telas comunes. Sus ropas se manifestaban a partir de su propia aura solidificada. Nunca necesitaban lavarse y poseían una integridad estructural millones de veces superior a la de cualquier seda o algodón. Después de todo, no quería acabar desnudo tras cada pequeña escaramuza. La ropa humana era demasiado frágil para su nivel actual. El rey guardó silencio. Sabía que Atomic Samurai sería superado, pero no esperaba que la diferencia fuera tan cómica. ¿Quieres intentarlo de nuevo? Al oír el tono vacilante, casi compasivo, de King, Atomic Samurai sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo desde la planta de los pies hasta la coronilla. Apretó con tanta fuerza la empuñadura de su espada que se le pusieron los nudillos blancos. ¿De verdad soy tan débil? ¿De verdad no hay ninguna esperanza de siquiera hacerme agachar la cabeza con este hombre? No. Me niego a creerlo. Simplemente no he encontrado mi verdadera espada. Si logro encontrar mi camino, tendré el poder para enfrentarme a él. La determinación de Atomic Samurai se fortaleció. Un guerrero poderoso debe poseer un corazón invencible. Sin importar a quién se enfrente, debe creer que es el más fuerte. Para forjar un camino de la espada único, se necesita el coraje para seguir adelante sin importar las adversidades. No podía permitir que un solo revés lo hiciera retroceder. Con ese pensamiento, Atomic Samurai alzó su espada una vez más. Habló palabra por palabra, con la mirada tan aguda como el ki de la espada que irradiaba de su cuerpo. Entonces, rey, por favor, ilumíname. Corte atómico. Decenas de miles de cortes estallaron de nuevo. Una tormenta caótica de luz fría silbó a través del vacío, cubriendo a Kim con un huracán localizado de acero. Esta vez, Kim no optó por resistir el golpe con su cuerpo. Para una persona normal, la espada de Atomic Samurai movía demasiado rápido como para dejar siquiera una imagen residual. Decenas de miles de golpes en un abrir y cerrar de ojos era una hazaña de velocidad máxima. Pero a ojos de Kim, cada movimiento de la espada era como ver una película a cámara lenta. Podía percibir la dirección de la tensión de cada fibra muscular, el enfoque exacto de la mirada del espadachín. Todo quedaba al descubierto con un detalle estremecedor. Fue una victoria aplastante, tanto en tiempo de reacción como en estadísticas puras. Kim extendió un solo dedo. Cada vez que el filo de la espada del samurái atómico se acercaba a su cuerpo, usaba ese dedo para apartar ligeramente el plano de la hoja. Tras concluir el ataque atómico, el samurái atómico se quedó inmóvil, con una expresión completamente paralizada. Una suave brisa recorría el páramo, levantando la arena amarilla. El sonido del viento era lo único que rompía el silencio. Las túnicas de Ronin de Atomic Samurai ondeaban en el aire. Al segundo siguiente, la katana que sostenía en la mano emitió un chillido metálico y agudo de protesta. Acto seguido, la hoja se hizo añicos en 1000 fragmentos irregulares. En medio de los fragmentos de metal que caían, la comisura de los labios de Atomic Samurai se curvó en una sonrisa amarga e impotente. ¿Derrota de nuevo? Giró la cabeza para mirar al desconcertado rey e inclinó profundamente la cabeza, arqueando la espalda en un gesto de total sumisión. Realmente digno del legendario hombre más fuerte de la Tierra. Desmantelar mi corte atómico de esta manera, yo, Samurai Atómico, admito la derrota absoluta. Esta vez, Atomic Samurai fue verdaderamente humillado. Desde su propia perspectiva, lo había visto con claridad. Cada uno de sus 10.000 golpes había sido parado por un solo dedo. Esto solo podía significar una cosa. Kim nunca lo había visto como un enemigo, ni siquiera como un rival. De principio a fin, no fue más que un maestro jugando con un niño pequeño. Fue una constatación tan trágica como ridícula para un gran maestro de la espada. Capítulo 188. La iluminación del samurái atómico. Por primera vez en su vida, Atomic Samurai sintió que todo su camino, su propia forma de vida, quedaba completamente anulado. No se trataba de una negación por parte de un extraño, sino de un rechazo de su propia alma hacia el camino que había recorrido. El fracaso en sí no era lo aterrador. Lo aterrador era que incluso él había aceptado completamente esa derrota como algo absoluto. Atomic Samurai sintió que algo dentro de él se hacía añicos, rompiéndose junto con el acero que sostenía en su mano. En ese preciso instante, una figura apareció en su campo de visión, bloqueando la luz del sol y proyectando una sombra larga y densa sobre él. Atomic Samurai levantó la vista lentamente.
Aquel rostro imponente y majestuoso estaba a escasos centímetros de distancia. No te desanimes, samurái atómico. ¿Sabes lo que te falta? Precisamente lo que te falta es lo que ha frenado tu crecimiento y te ha dejado atrapado en tu actual cuello de botella. ¿Qué? Esta serie de preguntas de King despertó de inmediato la curiosidad de Atomic Samurai. Se enderezó y escuchó con atención. Al mismo tiempo, se sintió profundamente conmocionado. ¿Cómo sabía King que yo había llegado a un punto muerto? ¿Cómo podía saber que mi camino con la espada había llegado a su límite? Al ver la expresión de absoluta sorpresa en el rostro del espadachín, la comisura de los labios del rey se curvó ligeramente hacia arriba. ¿Estás bromeando? Tengo el poder de la trama de mi lado. Pero, ¿qué clase de tonterías con aires de profundidad podría usar para mantener a este tipo asombrado? Tras unos segundos de cálculo, mientras sostenía la mirada ardiente de Atomic Samurai, King respondió lentamente. Es el corazón indomable de la espada. Lo has perdido, y esa es la verdadera razón por la que no puedes acceder al reino del agua espejo. Un corazón indomable, de la espada. Atomic Samurai se quedó paralizado. Un destello de luz regresó gradualmente a sus ojos. Sí, tal vez sea precisamente eso. Esa determinación de blandir la espada sin importar las probabilidades, sin importar el terror, la perdí. Recordó el momento en que aquel monstruo de llamas doradas, el esperma solar, lo derrotó de un solo golpe sin esfuerzo. En ese instante, el orgullo y la absoluta seguridad que lo caracterizaban se hicieron añicos. Desde entonces, su corazón de la espada había estado a punto de hacerse añicos. Por eso, justo ahora, cada uno de sus ataques atómicos había estado teñido de una pizca de cobardía subconsciente. Su mente estaba convulsa. Naturalmente, no podía permanecer tan tranquila y serena como un lago en calma. Y si la superficie se altera, jamás se puede alcanzar el avance. Una suave brisa recorría las llanuras. Atomic Samurai permanecía allí inmóvil como una estatua, sumido en un profundo estado de meditación. King no tenía prisa. Mientras esperaba a que el espadachín terminara su iluminación, usó su telequinesis para revisar sigilosamente su teléfono, manteniéndolo suspendido en el aire de forma invisible. Tengo que reconocer que este samurái atómico es un auténtico genio. Simplemente se me ocurrieron algunas palabras clave al azar, y él, en ese mismo instante, comenzó una meditación de alto nivel. Dentro del paisaje mental. Atomic Samurai permanecía de pie sobre la superficie de un vasto lago. Su respiración era rítmica y constante. Su corazón, por fin, estaba en calma. En sus manos sostenía una reconstrucción espiritual de su espada rota. Mantenía los ojos fuertemente cerrados, mientras las palabras del rey resonaban como un trueno en el silencio de su alma. Un corazón indomable de la espada, sin importar las dificultades. Aunque sea derrotado. Aunque mi cuchilla esté rota. Incluso ante la muerte. Incluso cuando me enfrento a una desesperación que no puedo superar. Debo mantener la esencia de la espada que no conoce la retirada. Solo avanzando podré fortalecerme. Solo así podré alcanzar la cima suprema de la espada. Inicialmente, el lago bajo sus pies se ondulaba con una ola tras otra, interminables e inquietas. Pero cuando Atomic Samurai abrió los ojos de golpe, las ondas se disiparon. Toda la superficie del lago se convirtió en un espejo perfecto e impecable, que reflejaba su imagen con total claridad. En ese instante, Atomic Samurai encontró su verdadero camino. Rompió el obstáculo que lo había atormentado durante años y entró en el legendario reino del agua espejo. Señor King. Le estaré eternamente agradecido por su guía. Ante los elogios de Atomic Samurai, King simplemente hizo un gesto de desdén con la mano, con una expresión tan impasible como siempre. No es nada, samurái atómico. Este es el resultado de tu propia iluminación y el fruto de años de arduo trabajo. Simplemente te di un pequeño empujón. Al oír esto, una oleada de calidez recorrió el corazón de Atomic Samurai. Es usted demasiado humilde, señor King. Sin su perspicacia quirúrgica y su guía precisa, ¿cómo habría podido alcanzar la iluminación tan rápidamente? Cada palabra de elogio era sincera. En ese momento, su reverencia por King había alcanzado un nivel casi religioso. Al ver a Atomic Samurai salir corriendo a casa para continuar con su meditación, King se rascó la cabeza, con una expresión algo impotente. ¿Por qué este tipo parece un personaje no jugable?
Aparece de la nada para darme una misión, digo 2 líneas de diálogo, él consigue una mejora, suelta la recompensa de la misión y se escapa. Qué extraño. En fin, no pienses en ello. Kim cerró los ojos y sumergió su conciencia en su mente, escuchando el tintineo celestial y frío del sistema. Ding. Felicidades, anfitrión, por completar la opción 1. Opción 1. Acepta la petición de Atomic Samurai. Participa en un combate. Requisito. Evita matar accidentalmente a Atomic Samurai. Completado Ding. Recompensas distribuidas. Felicitaciones al anfitrión por obtener campo de fuerza de detención del tiempo X1. Capítulo 189. ¿Qué demonios está pasando? Al observar el nuevo artículo en su inventario, Kim arqueó una ceja. Campo de fuerza de detención del tiempo. Hizo clic en los detalles y apareció ante él el panel de datos azul translúcido. Campo de fuerza de detención del tiempo. Un objeto especial capaz de pausar el tiempo. Al activarse, el tiempo en un radio de 100 kilómetros se suspende. Se consume energía durante la pausa. El usuario puede reanudar el tiempo en cualquier momento. Esto me resulta familiar. Por alguna razón, la imagen de un vampiro con una chaqueta amarilla y un corazón verde en la frente pasó fugazmente por la mente de Kim. ¿No es esto literalmente el mundo? Con un pensamiento, Kim sacó el campo de fuerza de detención del tiempo de su inventario, y este se materializó en su mano. Al observar el dispositivo, que se parecía a un elegante mando a distancia, Kim se frotó la barbilla y decidió someterlo a una prueba de campo. Dio un paso y, como por arte de magia, apareció en medio de una bulliciosa plaza de la ciudad. Parejas jóvenes se apoyaban una contra la otra, con los ojos llenos de dulzura y cariño. Grupos de estudiantes pasaban riendo y charlando sobre las pequeñas alegrías del día. Empleados ansiosos sujetaban sus maletines, mirando sus relojes mientras caminaban a paso ligero hacia sus destinos. Observando el tapiz de la vida humana, Kim sacó el control remoto y pulsó el gran botón Stop. En un instante, el mundo quedó en silencio. Una tenue onda púrpura se extendió desde Kim, cubriendo la zona a lo largo de 100 kilómetros en un abrir y cerrar de ojos. Todo se congeló. Las miradas afectuosas de las parejas se perdieron en el vacío. Aunque se miraban fijamente a los ojos, la emoción ya no se transmitía. El oficinista estaba inmóvil, la ansiedad grabada en su rostro, su pie izquierdo suspendido en el aire. La risa de los estudiantes se había congelado en sus labios, sus manos atrapadas a mitad de un gesto como una galería de estatuas hiperrealistas. En este dominio helado, solo el rey se movió. Se quedó inmóvil, su sentido divino recorriendo todo el radio de 100 kilómetros. Todo ha entrado en un estado de éxtasis absoluta. Al observar a las personas inmóviles, Kim realizó algunos experimentos breves. Descubrió que podía mover sus cuerpos con la misma facilidad que los de los maniquíes. Así que, todos esos clichés de detención del tiempo de esos, ciertos vídeos, en realidad se pueden lograr con esto. Kim apartó rápidamente esos pensamientos negativos. Una nueva pregunta le vino a la mente. Durante la pausa, ¿estas personas conservan la consciencia? Kim sacó el control remoto y pulsó inicio. El resplandor púrpura se extendió en forma de ondas, y todos reanudaron sus actividades interrumpidas. Los dedos de la pareja permanecieron entrelazados, su felicidad intacta. El rostro del oficinista seguía reflejando estrés mientras continuaba su carrera, murmurando entre dientes. Ese maldito jefe, voy a llegar tarde otra vez, joder. Las risas de los estudiantes volvieron a llenar el aire. El rey asintió. A juzgar por sus reacciones, la detención del tiempo prácticamente congeló también su conciencia. No se percataron del lapso de tiempo transcurrido. Hasta el momento, Kim no le había encontrado una utilidad particularmente grandiosa a este objeto. En el mejor de los casos, era una herramienta de apoyo decente o un dispositivo para controlar multitudes. Me pregunto, ¿podrá el campo de fuerza de detención del tiempo atrapar al demonio calvo? Kim era un hombre de acción. En un abrir y cerrar de ojos, apareció frente a una pequeña villa. Esta era la casa que la Asociación de Héroes le había regalado a Saitama. Curiosamente, varias villas aún más lujosas habían surgido recientemente a su alrededor, pertenecientes a personas de la alta sociedad que deseaban vivir cerca de los héroes más fuertes del mundo. Veamos si el poder del tiempo puede afectar a un código de trucos. Kim sacó el dispositivo y presionó el botón con el pulgar.
Dentro de la casa de Saitama. Una cabeza calva y brillante yacía perezosamente sobre una alfombra. Saitama sostenía una bolsa de patatas fritas con sabor a tomate recién abierta, metiéndoselas en la boca mientras miraba fijamente la televisión. En la pantalla se reproducía una parodia de un famoso anime shonen. ¿Acaso no lo sabes? La batalla de un Shinigami es una batalla de presión espiritual. El poder de un Shinigami es, en esencia, el poder del espíritu. Tú, que posees una fusión de múltiples poderes, has estado en mi punto de mira durante mucho tiempo. Maldito seas, ¿de qué demonios estás hablando? Bankai. Saitama no pudo evitar burlarse del programa. ¿Acaso este protagonista oye peor que yo? Cada vez que el villano explica algo, actúa como si no pudiera oír ni una palabra. ¿Es que ni siquiera tiene oídos? En la cocina, Solar Sperm había suprimido por completo sus llamas doradas. Llevaba un delantal rosa con un corazón estampado y lavaba los platos con esmero. Miró hacia la sala de estar, donde vio a Saitama comiendo bocadillos y viendo la televisión con total tranquilidad. Casi estrelló el tazón que tenía en la mano por pura frustración. Un dios caído intimidado por un humano, soy una entidad de nivel divino. Un ser majestuoso capaz de partir la tierra en dos. Y aún así, me veo reducida a hacer las tareas domésticas para un humano todos los días. Ni siquiera tengo fines de semana ni vacaciones. Esta era la mayor queja de Solar Sperm. Desde que el calvo encapuchado lo convirtió en mascota, su vida consistía en tareas domésticas, ir de compras y cocinar. No tenía ninguna libertad. Literalmente soy un becario de mecánica sin sueldo. Justo cuando Solar Sperm se regodeaba en la autocompasión, un aura aterradora, profunda como un abismo, irrumpió repentinamente en su percepción. Su aura era tan imponente que sintió como si una montaña de 3000 metros se hubiera derrumbado sobre su alma. Se estremeció violentamente. KKK, Rey. ¿Por qué está aquí de repente? Ah, claro. Es el mejor amigo del calvo. ¿Debería ir directamente a la entrada y postrarme inmediatamente? Quizás si lo encuentro de buen humor, convenza a su amigo para que me libere. La garganta de Solar Sperm se movió mientras tragaba un sorbo de saliva fantasma, con la mente acelerada. Pero al instante siguiente, una abrumadora sensación de crisis lo invadió por completo. Cada célula de su cuerpo gritaba ante el peligro inminente. ¿Qué? Antes de que pudiera terminar de pensarlo, un resplandor púrpura se extendió por el aire. Todo el radio de 100 kilómetros alrededor de la villa quedó sumido en un silencio absoluto. Como entidad de nivel divino, la conciencia de Solar Sperm era demasiado poderosa para ser suprimida por completo. Incluso durante la detención del tiempo, permaneció consciente. Descubrió que ni siquiera podía poner los ojos en blanco, pero su mente seguía funcionando. En efecto, se encontraba en un estado de fallo del sistema mental. ¿Qué demonios está pasando? Capítulo 190. Es súper raro, vale. Solar Sperm sintió que todo su cuerpo se paralizaba. No podía moverse ni un centímetro. Incluso poner los ojos en blanco era un lujo inalcanzable. ¿Qué demonios está pasando? ¿Es esta una de las técnicas especiales de Lord King? Parece que el tiempo se ha detenido por completo. Como monstruo de nivel divino, el estado de existencia de Solar Sperm superaba con creces el de la vida terrestre ordinaria. Podía percibir la estructura del tiempo y el espacio. Y aunque aún no podía manipularlos a la perfección, al menos había alcanzado el umbral de la comprensión. Por eso, pudo sentirlo con una claridad aterradora. El tiempo en esa zona estaba congelado. Si el tiempo fuera un sistema masivo e interconectado de engranajes giratorios, entonces los engranajes en este sector estarían atascados, incapaces de moverse. Confiando en la pura calidad de su fuerza vital divina y concentrando toda su energía en su cerebro, el esperma solar logró mantener un mínimo de consciencia. Pero aún así, su proceso de pensamiento era increíblemente lento, como si su mente estuviera vadeando a través de melaza espesa. En ese preciso instante, un grito fuerte y de descontento resonó justo al lado de su oído. En serio. Está fallando el wifi ahora. Y justo ahora no. En un estado de absoluta quietud, Saitama permaneció completamente impasible. Frustrado, comenzó a golpear con fuerza el lateral de su televisor LCD. La pantalla se quedó congelada en el momento exacto en que el villano y el protagonista, recién transformado, estaban a punto de iniciar su enfrentamiento final. Me estás tomando el pelo.
Las venas se le hincharon en la cabeza lisa a Saitama. Este final de infarto lo puso de muy mal humor, sobre todo porque por fin se estaba enganchando a la serie. Solar Sperm observaba esto desde su perspectiva congelada, con la mente conmocionada. ¿Saitama puede ignorar una parada del tiempo? ¿Es su estado de existencia realmente tan superior al mío? Pero entonces lo recordó. Cuando lucharon en el espacio, Saitama casi lo había dejado inconsciente con un par de golpes casuales. Viéndolo así, ese nivel de transgresión parecía casi normal para el demonio calvo. Fuera de la villa, Qin ya lo había presenciado todo gracias a su sentido divino. Asintió para sí mismo. Parece que el campo de fuerza de detención del tiempo no es tan efectivo contra objetivos de alto nivel. Es útil para eliminar grupos de enemigos débiles o para ciertas funciones, pero es inútil contra seres de dimensiones superiores o códigos de trucos como Saitama. Bueno, sigue siendo un buen juguete para tener en el inventario. Justo cuando Saitama estaba a punto de abrir la parte trasera del televisor para arreglarlo, la puerta principal se abrió de golpe. Qin entró y enseguida vio a Saitama en pleno abofeteo. Oye, Saitama. Parece que tienes algunos problemas técnicos. ¿Necesitas ayuda? Saitama, que en ese momento era un manojo de nervios, dejó escapar un enorme suspiro de alivio al ver llegar a Qin. Qin. Ven aquí y mira esto. Mi televisor dejó de funcionar. ¿Será internet? ¿Se habrá cortado el cable? Qin fingió inspeccionar el televisor por un segundo, y luego asintió con absoluta seguridad. Es una solución sencilla. Déjamelo a mí. Qin metió la mano en el bolsillo trasero y pulsó el botón de inicio del mando a distancia. El campo de fuerza de detención del tiempo fue desactivado. El programa de televisión se reanudó inmediatamente, con el tema de batalla alcanzando su punto álgido. Saitama murmuró un rápido agradecimiento e inmediatamente se dejó caer de nuevo al suelo, concentrando el 100% de su atención en la pantalla. Solar Sperm, liberado repentinamente de su estado de éxtasis, sintió que todo su cuerpo se relajaba. Un sudor frío le empapó la espalda al instante y comenzó a temblar incontrolablemente. En un instante, el plato que sostenía se le resbaló de las manos temblorosas. Chocar. La cerámica se hizo añicos en 1000 fragmentos irregulares contra los azulejos de la cocina. Esperma solar. Oh, no. Tras haber cometido un error tan garrafal delante de dos monstruos de este calibre, Solar Sperm sintió que su esperanza de vida se reducía a cero. Esperaba ser vaporizado en cualquier momento. Efectivamente, al oír el fuerte sonido de cerámica rompiéndose, Saitama se asomó por la esquina. Al ver el desastre en el suelo, su expresión se ensombreció. ¿Por qué eres tan torpe? Deja los platos. Los lavaré yo después. Ve a buscar otra cosa que hacer. Gracias al maestro por su misericordia. Al oír que lo habían perdonado, Solar Sperm estuvo a punto de romper a llorar. Solo Dios sabe el terror que sintió en el momento en que el plato cayó al suelo. Estaba seguro de que iba a convertirse en una mancha roja. Sí, maestro Saitama. Permítame eliminar estos fragmentos de inmediato para que no ensucien su suelo. Al escuchar la respuesta rígida y excesivamente formal de Solar Sperm, Saitama suspiró con cansancio. Te lo he dicho como 10 veces. Deja de hablar como un mayordomo medieval. Es súper raro, vale. Capítulo 191. Después de todo, el puño romperrocas de la corriente de agua está a punto de extinguirse. El dojo del puño romperrocas del arroyo de agua. Desde que la ciudad Z fue aniquilada, el dojo original de Ban se había convertido en un daño colateral inevitable. La cima de la montaña entera había quedado arrasada. Para apaciguar a este titán del mundo de las artes marciales, la Asociación de Héroes reconstruyó rápidamente un dojo completamente nuevo en una cima similar, justo a las afueras de las ruinas de la ciudad Z. Como dato curioso, según un informe posterior de Metal Knight, supuestamente había desplegado 30 robots de nivel dragón para apoyar la Gran Guerra, pero, según se informa, todos fueron destruidos por un rayo de luz negra antes de que pudieran siquiera llegar al campo de batalla. Los héroes de clase S tenían opiniones muy diversas respecto a esa afirmación. En cuanto a la asociación de héroes, no les quedó más remedio que asentir y aceptar la explicación de Metal Knight. Al fin y al cabo, era uno de los pocos genios técnicos de la asociación. Debían mantenerlo contento, por mucho que les costara. En lo alto de las nubes, el enorme dojo se sentía desolado, carente del ambiente animado que antaño tenía.
Un anciano, con el cuerpo envuelto en numerosas vendas, yacía en una tumbona en el patio, con sus ojos viejos y nublados fijos en el cielo azul. En la mente de Van, las imágenes de aquella gran guerra se repetían una y otra vez sin cesar. En el momento en que esa entidad conocida como Dios descendió, aunque su apariencia era dominante y alienígena, Van sintió un extraño temblor en su corazón en el momento en que lo vio. Era como si estuviera mirando a alguien conocido. Al pensar en la constitución física de la entidad, Van cayó en un profundo silencio, y su expresión se ensombreció de tristeza. ¿Por qué? Porque esa cosa se parecía tanto a Garou. Pero era evidente que era el dios que intentó acabar con el mundo. Ese sentimiento había atormentado a Van desde aquel día. En consecuencia, tras el fin de la guerra, Van dedicó su tiempo a buscar cualquier noticia, por mínima que fuera, relacionada con Garou. Una persona como él, un discípulo de élite increíblemente talentoso, debería haber dejado algún tipo de huella en la sociedad. Sin embargo, por alguna razón, fue como si Garou se hubiera desvanecido de la faz de la tierra. Últimamente, la inquietud de Van había llegado a su punto máximo. Garou parecía haberse desvanecido en el aire. No se podía encontrar ni rastro de su existencia. No entrar en pánico. Quizás simplemente fue a una ciudad lejana. Van intentó consolarse a sí mismo, pero sabía mejor que nadie que esas ilusiones rara vez se correspondían con la realidad. Sus pensamientos volvieron al día en que todo salió mal. En aquel entonces, Van ya había notado la oscuridad en el corazón de Garou hacía mucho tiempo. Simplemente creía que, con suficiente cuidado y guía, podría reconducir al chico por el buen camino. Jamás esperó que Garou acabara brutalizando a todos los demás alumnos del dojo antes de desertar, todo para perseguir su retorcido ideal. Debido a ese incidente, los demás discípulos, temiendo el eventual regreso y la venganza de Garou, abandonaron la escuela uno por uno. Esto también impidió que nuevos reclutas se atrevieran a unirse a la escuela del puño romperrocas del arroyo de agua. Desde entonces, el dojo se había marchitado, dejando solo a Charanko, el único discípulo que no poseía absolutamente ningún talento para las artes. Los recuerdos se convirtieron en fragmentos amargos. Van dejó escapar un largo y profundo suspiro. Su figura, envejecida pero generalmente erguida, pareció encorvarse bajo el peso de sus remordimientos. En ese preciso instante, el sonido de pasos firmes resonó desde las cercanas escaleras al cielo. El andar del recién llegado era increíblemente estable. El ritmo de cada paso era perfectamente medido, desprendiendo un aura de alguien con profundas reservas internas. Tranquilo, seguro e inquebrantable. ¿Eh? Van abrió los ojos con curiosidad y miró hacia las escaleras. ¿Quién vendría hasta aquí arriba? Y a juzgar por su forma de caminar, no se trata de una persona común y corriente. ¿Podría ser un retador del dojo? Para Van, no era una idea extraña. En el mundo de las artes marciales, era una leyenda viva, y había innumerables guerreros que querían hacerse un nombre derrotándolo. Supongo que ya es hora de aflojar estos viejos huesos. De todas formas, estas vendas me estaban dejando los hombros un poco rígidos. Van se puso de pie lentamente, haciendo crujir sus articulaciones. Una serie de crujidos nítidos y rítmicos resonaron en su esqueleto. Justo cuando se disponía a saludar a este invitado desconocido, una voz, una que conocía mejor que la suya, le taladró los oídos. Oye, oye, oye. Veo que al viejo todavía le queda algo de espíritu. Acabo de regresar y ya estás buscando pelea. Esa voz, Garou. Los ojos de Van se abrieron de par en par, completamente incrédulo. Pero antes de que la persona apareciera a la vista, vio ese característico cabello blanco partido. Garou entró al patio con paso seguro y firme. Miró a su alrededor en el pequeño patio y dejó escapar un resoplido de nostalgia. Sigue igual que cuando me fui, viejo. Veo que tu gusto no ha mejorado nada. Van arqueó una ceja, reprimiendo con esfuerzo la sorpresa en su corazón. Respondió con un comentario burlón. Ah. Si no es el discípulo supremo que gritó sobre convertirse en el mal absoluto, golpeó a todos mis alumnos y huyó. ¿Qué trae de vuelta al gran maestro a mi humilde dojo? Garou, ¿por qué ha vuelto? La mente de Van era un torbellino de preguntas. Utilizó deliberadamente un tono provocador para poner a prueba la reacción de Garou. Realmente quería saber por qué había regresado ese aprendiz rebelde. Si se tratara del Garou de antaño, con su temperamento arrogante y explosivo, habría respondido al instante con una réplica furiosa.
Pero el Garou que estaba allí ahora era diferente. Al oír las palabras de Van, no se enfadó. En cambio, esbozó una rara y sincera sonrisa, con una leve curvatura en la comisura de los labios. ¿Por qué he vuelto? Viejo, me da un poco de vergüenza decirlo, pero, Garou hizo una pausa, respirando hondo como si estuviera ordenando sus pensamientos. Apretó los puños por un instante antes de continuar. Viejo, no, maestro Van, ¿aún estás dispuesto a acogerme? Quiero volver y estudiar el puño romperrocas de la corriente de agua. Después de todo, está a punto de extinguirse, ¿no es así? Capítulo 192. Entonces, ¿cómo demonios se supone que voy a ser de rango 1 de clase S? Las palabras de Garou impactaron como una flecha penetrante, atravesando de lleno las defensas emocionales de Van. El titán del mundo de las artes marciales bajó la cabeza. Cuando volvió a alzarla, sus ojos arrugados estaban rodeados de un tenue brillo rojo. ¿Qué te impulsó a regresar de repente? ¿Ya no deseas continuar por tu camino de mal absoluto? Ante la pregunta de Van, Garou se rascó la nuca con incomodidad. Señaló su pecho con el pulgar, con una mirada desafiante pero más suave que antes. No exactamente. Este genio aún pretende convertirse en el mal absoluto. Simplemente he decidido cambiar de método. En ese momento, un destello de auténtica culpa cruzó los ojos de Garou. Inclinó la cabeza de repente, y su voz se quebró con un ligero temblor. Lo siento, viejo. No debí haber hecho lo que hice. Eché en cara todo tu esfuerzo. Solo, dame una oportunidad más. Esta vez, encontraré el camino correcto para alcanzar mi ideal. Van permaneció inmóvil durante un largo rato. Finalmente, levantó una mano, con la palma ligeramente temblorosa. Colocó su mano sobre la cabeza de Garou, revolviendo su cabello blanco, áspero y puntiagudo. Es bueno tenerte de vuelta, es bueno tenerte de vuelta. Los dos cruzaron miradas, y en ese instante, los años de distanciamiento y el vínculo roto entre maestro y discípulo se repararon. Van se acarició el bigote blanco, con la voz llena de alegría. Ahora bien, ¿puedes contarle a tu maestro exactamente qué sucedió durante tu tiempo fuera del dojo? Garou asintió y comenzó a relatar su viaje desde su deserción. Cuando Van se enteró de que Garou había tenido la osadía de desafiar a Qin, el hombre más fuerte de la Tierra, solo para ser abofeteado hasta quedar en coma y ser arrojado a una celda, el anciano no pudo evitar reírse entre dientes. Así que este mocoso sí que estuvo en la cárcel. Sin embargo, cuando la historia llegó al punto en que Garou fue secuestrado en prisión por el cerebro conocido como Dios, la expresión de Van se ensombreció. Parece que mi intuición no estaba equivocada entonces, simplemente no me di cuenta, de que Garou estaba siendo pilotado como una marioneta. Debes haber sufrido mucho en este camino, dijo Van con la voz ronca por la emoción. Garou, que había estado hablando sin parar sobre sus hazañas, se detuvo de repente. Frunció los labios. PFF, no fue nada. Soy una bestia, ¿recuerdas? Unos cuantos tropiezos no significan nada. Pero olvídate de eso, aún no he llegado al evento principal. Van siguió escuchando mientras Garou describía la batalla final. Cuando Van supo que Qin había perseguido literalmente a Dios hasta el corazón de una estrella, lo había sometido a golpes y luego había sacado a un Garou moribundo del fuego solar, finalmente perdió la compostura. La batalla fue tan intensa. El último recuerdo de Van sobre la guerra fue ver a Qin aparecer como un dios descendente, llevándose a God y derrotando de un solo golpe a Solar Sperm. No tenía ni idea de que la lucha había escalado a una escala cósmica que trascendía las estrellas. Si ese es el caso, bromeó Van, ¿cómo piensas llevar a cabo tu maldad absoluta ahora? Qin es un muro bastante alto que escalar, después de todo. Al oír el golpe, Garou infló el pecho con renovada confianza. Ya lo he hablado con el hombre más fuerte. Me dio una especie de guía. Para convertirme en el mal absoluto, no necesariamente tengo que mandar a todos los héroes al hospital. Hay una forma más eficiente de demostrar que soy el máximo representante de los monstruos. Me convertiré en un héroe profesional. Ascenderé en la jerarquía hasta alcanzar el rango S, el número 1. Superaré a ese misterioso tipo, Blast, y me situaré en la cima. Y entonces, una vez que sea el héroe número 1 indiscutible, revelaré mi forma monstruosa. Pondré todo el sistema patas arriba. Será el ataque definitivo del mal absoluto. Van comprendió la intención de Qin de inmediato.
Ya veo, King quiere que Garou se convierta en un héroe, para que experimente el peso de ese título y la esencia de la protección, esencialmente guiándolo de vuelta a la luz a través de su propia ambición, inesperadamente inteligente, y sorprendentemente amable. ¿Esperar? ¿Convertirse en rango 1 superando la misteriosa explosión? Van miró al emocionado Garou con una expresión muy extraña. ¿Este chico, de verdad está tan desinformado? Resultó que la intuición de Van era correcta. En los últimos días, Garou había estado ocupado buscando la nueva ubicación del dojo y preocupado por su próxima comida. No había consultado ni una sola noticia sobre la actualización del ranking de héroes. Hasta el día de hoy, Garou sigue creyendo que Blast ocupa el primer puesto. Al ver el rostro enfurecido de Garou, Van suspiró y decidió que era hora de volver a la realidad. Garou, Blast ya no es el héroe de rango 1. Las palabras se le atascaron en la garganta de Garou. Abrió los ojos de par en par. ¿Eh? ¿No es Blast? Entonces, ¿quién diablos está en la cima ahora? Una muy mala sensación comenzó a bullir en su estómago. De ninguna manera. Cuando Van finalmente mencionó el nombre, el rostro de Garou adquirió un impresionante tono verde. El actual número 1 de la clase S es el hombre que te salvó, King. Tras demostrar su verdadero poder en la Gran Guerra y con la renuncia voluntaria de Blast, la asociación le otorgó la corona. Garou guardó un silencio sepulcral. Entonces, ¿cómo demonios se supone que voy a convertirme en el rango 1 de clase S? Capítulo 193. Maldita sea. Van observó el rostro de Garou, que en ese momento parecía sufrir de estreñimiento severo, y no pudo evitar reírse. Las arrugas en el rostro del anciano se acumulaban como olas. Está bien. Aunque el actual número 1 de la clase S sea el hombre más fuerte de la Tierra, King, eso no cambia nada. Tienes que aprender a creer en ti mismo, muchacho. Garou. Esto ya no es cuestión de creer en mí mismo, de acuerdo. Tras presenciar con sus propios ojos la batalla del sol, Garou había deificado a Kim en su interior. Lo veía como una existencia aterradora e insuperable. Y ahora le decían que para lograr su sueño del mal absoluto, el primer obstáculo era derrotar al rey de alguna manera. Al ver el estado de abatimiento de Garou, Van le acarició la barba de nuevo y sonrió. Sin embargo, no tienes que preocuparte demasiado. Kim no se mantendrá en el puesto número 1 por mucho tiempo. Al oír esto, Garou levantó la vista, confundido. ¿Ah? ¿Qué quieres decir? Van pensó en aquella silueta alta y rubia. Un destello del sentimiento de que la juventud superará a la vejez cruzó por sus ojos mientras hablaba sin prisa. Debes comprender que una existencia tan grandiosa como la de Kim, alguien que ha superado a toda la humanidad, no puede estar encadenada para siempre por algo tan insignificante como la asociación de héroes. Si lo que dices es cierto, y Kim ya posee la fuerza para atravesar físicamente el vacío del espacio, su escenario futuro inevitablemente serán las estrellas, no solo este planeta. Como gran maestro de artes marciales, Van comprendió la verdad con claridad. Cuando el poder de un hombre supera con creces su nivel actual, inevitablemente ascenderá. No se quedará estancado para siempre. Los ojos de Garou se iluminaron gradualmente al comprender la lógica de Van. Entonces, ¿estás diciendo que, solo necesito convertirme primero en un héroe de clase S, y una vez que Kim pase a una etapa cósmica superior, me convertiré naturalmente en el nuevo rango 1? Van asintió. La comprensión del niño era tan aguda como siempre. Aprendía las cosas rápidamente. Exactamente. Aunque ahora no puedas igualarlo, mientras sigas entrenando conmigo, el día que Kim deje la asociación, serás el sucesor lógico para el puesto número 1. Esta afirmación era aproximadamente un 90% verdad y un 10% mentira. Van no pudo evitar sonreír para sus adentros. La lógica era sólida, pero la mentira radicaba en el momento. No tenía ni idea de cuándo Kim decidiría dejar de ser un héroe. Por lo que él sabía, a Kim podría resultarle interesante y mantenerse en el primer puesto durante los próximos 100 años. Pero esto fue para mejor. Le dio a Garou un objetivo que perseguir, una razón para seguir adelante. La juventud es verdaderamente maravillosa. Al ver que Garou volvía a encenderse, Van bajó la mirada hacia sus propias palmas envejecidas y marchitas y negó con la cabeza con impotencia. Soy viejo. Esta época pertenece a los jóvenes. Los viejos como yo solo necesitamos apoyarlos desde las sombras. Con eso basta. 2 semanas transcurrieron lentamente.
Durante este tiempo, las vidas de los héroes de clase S sufrieron cambios significativos, mientras que algunas cosas permanecieron exactamente igual. Metal Bat seguía siendo un típico hermano sobreprotector. Sin embargo, tras sus dos recientes encuentros con la muerte, quería a su hermana pequeña aún más que antes. Al fin y al cabo, si estás muerto, no puedes ver las cosas que más valoras. Pero si volviera a ocurrir una catástrofe que amenazara con la extinción de la humanidad, Metal Bat se lanzaría al campo de batalla sin pensarlo dos veces, a pesar de su reticencia a abandonarla. La razón era sencilla. Su hermana también formaba parte de la humanidad. El hombre vigilante regresó a la ciudad Q. Retomó su papel como deidad guardiana de la ciudad, reclinándose perezosamente sobre su pedestal en la plaza central, tomando el sol. El dios cerdo continuó con su incesante alimentación y bebida. Pero, a diferencia de antes, sentía una urgencia en su corazón. Tras un desastre que lo dejó impotente, quería acumular aún más reservas de grasa para asegurar que su movimiento definitivo fuera lo suficientemente poderoso como para proteger a la humanidad. Tras el desastre de la ciudad Z, los altos mandos de la asociación convocaron a Metal Knight, Bofoy. Sin embargo, los cobardes ejecutivos no se atrevieron a reprenderlo. Simplemente le pidieron cortésmente que se esforzara un poco más en el futuro. Tatsumaki se mantuvo en el segundo puesto de la clase S. Continuó siendo la heroína más activa del público, enfrentándose a diversos monstruos y desastres a diario. Incluso como la reina de la percepción extrasensorial, a veces se sentía agotada e irritable. Pero cada vez que pensaba en cierto escarface de cabello rubio que la superaba en la clasificación, se llenaba instantáneamente de motivación. Atomic Samurai se sentía como un hombre nuevo tras su iluminación, aunque en cierto modo, seguía igual. Antes era arrogante, solo estrechaba la mano de los poderosos y desenvainaba su espada ante la menor ofensa. Ahora, era como un lago en calma. Por mucho que el mundo exterior lo provocara, su corazón permanecía sereno. No era insensible. Simplemente estaba más centrado, su aura se había vuelto firme y confiable. Tribeknik logró reparar su cuerpo mecánico. Incluso añadió varios componentes adicionales que había recuperado, aumentando así su potencia de fuego en un nivel superior. Top Master, desde el desastre de Ciudad Z, se había quedado atrapado en el tamaño de un enano de 1 metro de altura, y además, con una musculatura descomunal. Para evitar las burlas y recuperar su autoridad entre el ejército Top, se recluyó. Pasaba los días consumiendo enormes cantidades de proteína y entrenando como un demonio. Tras 3 semanas de esfuerzo, finalmente creció 10 centímetros. Ahora era un enano de 1,1 metros de altura. Los músculos de Super Alloy Darksine se volvieron aún más brillantes. Los observadores atentos notarían que había experimentado una metamorfosis total, de adentro hacia afuera. Solía ocultar su cobardía tras una máscara de confianza, pero ahora poseía una fe genuina e inquebrantable en sus propios músculos. Tras presenciar el poder demostrado por Kin Saitama, Zombieman retomó una teoría. Decidido a localizar al Dr. Gendus, quien se encontraba ocupado atendiendo a un puesto de takoyaki, decidió dejar de lado temporalmente la harina de pulpo y dedicarse a ayudar a Zombieman a superar sus propios límites biológicos. Una vez curadas sus heridas, el prisionero Puri Puri regresó a la prisión con el corazón rebosante de alegría para encontrar a su harén. Pero al llegar, sus subordinados le informaron temblando que su segundo al mando, Garou, y su amada Sonic-chan habían escapado. En ese instante, el corazón del prisionero se desmoronó. Van suspendió todas sus actividades como héroe. A menos que el mundo se acabara, se negaba a mostrarse. Pasaba cada minuto despierto en el nuevo dojo, guiando con esmero al mejor discípulo que finalmente había traído a casa. Garou. Como anécdota, cuando Charanko regresó de la evacuación y vio a Garou, casi se desmaya del puro terror. El niño emperador seguía sin llevarse bien con el caballero metálico. Tras ver que Bofoy no había contribuido en nada a la Gran Guerra, el chico estaba convencido de que era un traidor a la especie. Sin embargo, la guerra le había proporcionado al niño emperador una enorme fuente de inspiración, lo que dio lugar a una oleada de innovaciones tecnológicas que llevaron su equipo a un nivel superior. Tras la guerra, Flash se dio cuenta de que su velocidad no era la mejor del mundo. Al ver a otros que podían moverse aún más rápido, o incluso superarlo por completo, desempolvó sus viejos pergaminos ninja y comenzó a practicar con una intensidad desmedida, decidido a recuperar su título de velocista. Ya sea monstruo de fuego, One Punch Man o King, los superaré a todos.
En cuanto a Blast, volvió a desaparecer tras su discurso público, esfumándose de la vista del público. La mayoría supuso que se había reunido con su equipo especializado para continuar su guerra contra Dios en las sombras. Mientras tanto, en el interior de la casa de cierto hombre calvo. Maldita sea. Capítulo 194. Me estás tomando el pelo. Los dos seres más poderosos de la era actual estaban sentados perezosamente frente a una consola de videojuegos, con los mandos en la mano. Kim mantuvo una postura de absoluta tranquilidad. Ni siquiera se molestó en mover las manos. Simplemente usó su telequinesis para manipular los botones de su mando mediante control mental. Saitama, por otro lado, tenía el rostro pálido. Sus manos se movían a toda velocidad mientras apretaba los botones frenéticamente, intentando desesperadamente realizar una jugada milagrosa. Sin embargo, bajo el peso aplastante del dominio absoluto de Kim en los videojuegos, incluso el demonio calvo quedó reducido a un saco de boxeo en el mundo virtual. Al ver a su personaje desplomarse al suelo una vez más, mientras que la barra de salud de Kim no se había movido ni un solo píxel, Saitama finalmente perdió los estribos. Maldita sea. ¿Estás usando algún truco para subir la salud? ¿Por qué no te baja la vida en absoluto? Kim se encogió de hombros con impotencia, manteniendo una expresión y un tono completamente indiferentes. No seas un mal perdedor, Saitama. Esto es pura habilidad. Eres tan novato que ni siquiera has tocado el borde de la falda de mi personaje. Saitama. Sintió una profunda impotencia. Estaba siendo completamente derrotado en el mundo de los videojuegos. Ni siquiera podía conectar un solo ataque automático contra Kim. Pero en un instante, la furia y la indignación inundaron su mente. Saitama volvió a agarrar el mando, con los ojos ardiendo de rabia. Otra vez. Me niego a creer esto. En ese instante, las venas de la cabeza lisa de Saitama palpitaban. Su piel se tornaba de un rojo intenso y palpitante. Había alcanzado un estado de furia al rojo vivo. Ronda 358. Me rindo. Saitama se desplomó en el suelo, con el rostro pálido y reflejando una resignación cansada. Ya ni siquiera tenía energía para enfadarse. Durante 358 asaltos consecutivos, no había tocado al personaje de Kim ni una sola vez. Ni un solo golpe básico había conectado. Solar Sperm estaba barriendo el suelo cerca de allí, mirando de vez en cuando sus reacciones con una expresión de pura sorpresa. Los videojuegos, de verdad poseen un poder mental tan aterrador y destructivo. Incluso ese monstruo, Baldi, se derrumbó de agonía. En secreto, Solar Sperm hizo una promesa. Debo practicar videojuegos en secreto. Algún día, usaré esta arma para derrotar al calvo y recuperar mi libertad. Saitama, ha pasado mucho tiempo. Ya es hora de que actuemos. Kim le dio una palmada en el hombro a Saitama, con un tono informal, como si le estuviera sugiriendo que salieran a desayunar. Al oír esto, la motivación de Saitama regresó al instante. Con un simple giro, completó un cambio de vestuario de un segundo. Su capa blanca ondeaba tras él mientras su mano amarillo mostaza se ajustaba a su musculoso cuerpo. Bueno, no digas más. Vámonos ahora mismo. Estoy lleno de rabia contenida y he estado buscando un lugar para desahogarme. Kim ya había hablado del plan con Saitama. Invadirían juntos el reino de alta dimensión para lanzar una contraofensiva contra Dios. Saitama aceptó de inmediato. Luchar contra potencias de primer nivel y, potencialmente, redescubrir la alegría de la batalla. Esa había sido la máxima aspiración de Saitama desde que se volvió invencible. Además, ese dios había intentado invadir la Tierra, lo que había irritado a Saitama desde el principio. Estaba más que dispuesto a darle una paliza a la deidad. Solar Sperm, que escuchaba a escondidas desde un rincón, sintió que le temblaban las cejas. Una terrible premonición lo asaltó. ¿A dónde van? ¿De verdad van a ir a darle una paliza a un dios? Su inquietud se intensificó hasta que sus instintos primarios gritaron peligro. Efectivamente, cierta cabeza calva se giró lentamente hacia él. Saitama señaló con el dedo. Tal vez deberíamos traer a este tipo también. De lo contrario, podría sentirse solo. Me estás tomando el pelo. Capítulo 195. Que la suerte te acompañe. Solar Sperm casi se orina encima del puro terror. Había traicionado explícitamente a Dios, pero aún conservaba una parte de su poder divino.
Si lo arrastraran ante la divinidad, quedaría completamente agotado y convertido en un cascarón vacío en el acto. Señor Saitama, señor Rey, ¿seguro que no hace falta que un bicho débil e insignificante como yo los acompañe? Me quedaré aquí y me encargaré de la logística. Me aseguraré de que el apartamento esté impecable para su regreso. Al oír la súplica, la mirada de King se desvió hacia Solar Sperm, mientras su mente se aceleraba. Era cierto. El monstruo no podía quedarse en la Tierra. Para ser justos, Solar Sperm era posiblemente el ser más afortunado que existía, al haber robado con éxito una porción de la esencia de un dios. Dado que el verdadero cuerpo de Dios había sido desterrado al vacío de alta dimensión y no podía invadir fácilmente el espacio mental de Solar Sperm, el demonio calvo era libre de visitar el paisaje anímico del monstruo cuando quisiera. Esto creó un problema singular. Dios tenía la autoridad para recuperar el poder, pero carecía de la cercanía necesaria para hacerlo. Sin embargo, si Solar Sperm ponía un pie en el reino de alta dimensión, probablemente sería purgado en el mismo instante en que llegara, y su poder se convertiría en combustible para la recuperación de Dios. King no iba a entregarle al enemigo una cesta de regalo de energía, incluso si Solar Sperm era solo una entidad de nivel divino débil en comparación con él. Pero tampoco puedo dejarlo aquí. Solar Sperm era débil solo para los estándares de King y Saitama. Para cualquier otro en la Tierra, era un apocalipsis andante. Ni siquiera Tatsumaki sobreviviría a un solo golpe serio suyo. Con King y Saitama dirigiéndose a las dimensiones superiores, era imposible predecir cuánto tiempo estarían ausentes. Si esta mascota decidía sembrar el caos mientras los maestros estaban fuera, nadie en el planeta podría detenerlo. King necesitaba una tercera opción. Mantener al esperma solar alejado tanto del reino de alta dimensión como de la Tierra. Por suerte, King tenía al hombre perfecto para el trabajo. Unos minutos después, un hombre de mediana edad con una armadura de batalla blanca y plateada entró en el apartamento. Saludó amistosamente al aturdido Saitama con la mano. Hola, Saitama. ¿Te va bien últimamente? Ah, sí. Está bien. Saitama se rascó la cabeza, con el rostro convertido en un óvalo perfecto de indiferencia. Tras un breve e inútil saludo, Blast fue directo al grano. Dirigió una mirada cautelosa y penetrante a Solar Sperm antes de volverse hacia King. ¿Cuál es la situación, King? ¿Tiene esto algo que ver con ese tipo? En el instante en que la mirada de Blast se posó en él, Solar Sperm sintió como si estuviera sentado sobre un lecho de clavos. Un escalofrío primigenio lo recorrió. Las llamas doradas sobre su piel parecían no ofrecerle ningún calor ante aquella mirada. ¡Oh, mierda! ¿Va a sacar a relucir nuestra vieja rencilla? Estoy muerto. ¿Por qué tuve que pegarle en aquel entonces? Solar Sperm estaba presa del pánico como una rata acorralada. Había humillado a Blast en aquel planeta lejano, lo había golpeado hasta casi matarlo y lo había dejado pudrirse mientras el mundo explotaba. Y ahora, al ver que Blast era el mejor amigo de su nuevo maestro y del aterrador rey, si Blast presentaba una queja, estaba prácticamente muerto. Solar Sperm sabía que su posición era precaria. Se había pasado al bando humano, pero la energía que corría por sus venas seguía siendo divina. Si King y Saitama querían hacer una inspección de seguridad antes de marcharse, él sería el primero en la lista. Cuando el pánico alcanzó su punto álgido, un destello de rabia desesperada afloró en la superficie. Hasta un conejo muerde cuando se ve acorralado, imagínate un monstruo de nivel divino. Si de verdad van a borrarme, si de verdad es el final, entonces lucharé. Lucharé con uñas y dientes por esa oportunidad de una entre un millón de escapar. Pensando esto, Solar Sperm comenzó a reunir su poder en silencio. Si King o Saitama mostraban alguna señal de hostilidad, iba a consumir su fuerza vital en un intento de escape a máxima velocidad. Al percibir la repentina oleada de energía interna, el rostro dominante y marcado por las cicatrices de King se volvió hacia el monstruo. Miró fijamente a Solar Sperm con expresión de muerte, con la mirada pesada y solemne. ¿Qué estará tramando este tipo? ¿Por qué está cargando su contador? En el instante en que la mirada de King se posó en él, la determinación de Solar Sperm se derrumbó como un castillo de naipes. Su espíritu de lucha se marchitó al instante. Sus instintos le gritaban que, si cooperaba, había una pequeña esperanza. Si se resistía, sería pulverizado antes de que pudiera dar un paso. Bien. Me rindo. Pégame hasta la muerte si quieres, se acabó.
Solar Sperm cerró los ojos con resignación, esperando el veredicto final. King y Saitama, por supuesto, no tenían ni idea del frenético monólogo interno que se desarrollaba a 1 metro de distancia. Estaban demasiado ocupados coordinándose con Blast. Tras una breve conversación, los tres ultimaron el plan. Saitama y King usarían un túnel espacial abierto por Blast para entrar en la frontera del reino de alta dimensión. Desde allí, King usaría su puerta de distorsión dimensional para localizar las coordenadas exactas de Dios y realizar un ataque Deus Ex Machina justo en la puerta de la deidad. En cuanto a Blast, se quedaría atrás con su equipo especializado de caza de dioses para brindar apoyo perimetral. También se llevaría el factor inestable el esperma solar y lo dejaría en un planeta a unos pocos años luz de distancia, recogiéndolo solo cuando la guerra hubiera terminado. Denos un poco de espacio, dijo Blast, encogiéndose de hombros y respirando hondo. Sus ojos, visibles tras sus gafas protectoras, reflejaban la mirada penetrante de un veterano. Había luchado contra Dios durante décadas. Hoy, sentía que la larga guerra por fin podría llegar a su fin. El poder de King y Saitama superaba con creces todo lo que Blast jamás hubiera imaginado. Si trabajaban juntos, tenían una oportunidad real de derrotar a Dios en su propio territorio. El mundo finalmente será libre. Abrir un túnel a otro mundo era algo completamente distinto a viajar por la Tierra. Significaba atravesar a la fuerza las barreras entre dimensiones. Supondría un enorme desgaste para las reservas de Blast. Una vez abierto el portal, Blast probablemente quedaría incapacitado durante 1 o 2 semanas. Pero si eso significa hacer sufrir a esa cosa, vale totalmente la pena. ¡Ja! Blast lanzó un grito agudo. Energía espacial brotó de su cuerpo, formando un enorme vórtice frente a él. Una luz azul cegadora y etérea comenzó a perforar el tejido de la realidad. El proceso duró casi 20 segundos de intensa concentración. El rostro de Blast palideció como un pergamino, pero finalmente, el túnel plateado se estabilizó, brillando con un magnífico y palpitante resplandor azul celeste. La energía se sentía antigua, etérea y completamente ajena. La voz de Blast denotaba un ligero temblor de cansancio, pero señaló con firmeza el vacío azul. Está abierto. Este es el camino al reino de alta dimensión. Ve. Acaba con esta pesadilla. Saitama y King asintieron al unísono y comenzaron a caminar hacia la luz sin mirar atrás. Justo cuando estaban a punto de ser engullidos por el resplandor azul, Blast gritó una última vez, deteniéndolos en seco. Espera. Una última cosa. Saitama y King se dieron la vuelta. Blast lucía una sonrisa radiante y orgullosa, y les hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Que la suerte te acompañe. Fortuna en la guerra. Gracias. Suena como una buena frase. Saitama dio un pequeño puñetazo al aire, devolviéndole la sonrisa. King asintió, con una sonrisa confiada en los labios. Se giró hacia el portal y agitó una mano por encima del hombro mientras entraba. Acepto tu oferta. En un instante, sus siluetas fueron engullidas por la luz azul y desaparecieron. Capítulo 196. Hemos venido a hacerte compañía, Dios. Mientras tanto, en el mundo de altas dimensiones. Dios estaba sentado en medio de un vacío pálido e infinito, devorando continuamente la energía ambiental del plano superior para reponer sus reservas agotadas. Su forma permaneció exactamente como los humanos lo habían visto en el reino inferior. Una entidad humanoide compuesta de innumerables líneas retorcidas y cambiantes. Esta fue la manifestación de su arrogancia divina. Incluso al descender a un mundo inferior, se negó a ocultar su verdadera naturaleza tras una falsa apariencia, manteniendo un absoluto desprecio por las formas de vida inferiores. Sin embargo, los acontecimientos del pasado reciente habían sacudido esa arrogancia. Esta poderosa deidad ya no se atrevía a subestimar a las criaturas de las dimensiones inferiores. Maldita sea, mi esencia solo se ha recuperado un 20% hasta ahora. Dios percibió la persistente debilidad en lo más profundo de su alma y maldijo interiormente. Dado que su avatar fue aniquilado en el reino inferior, su verdadero cuerpo sufrió graves consecuencias, dejándole una herida catastrófica. Su esencia original quedó destruida en casi un 40%. Incluso después de este período de recuperación, solo logró recuperar la mitad de lo perdido. Y esto solo fue posible porque él había explotado la naturaleza frágil del tiempo de alta dimensión, acelerando frenéticamente el flujo del tiempo a su alrededor.
En el mundo donde vivió el rey, solo habían transcurrido 3 semanas, pero para Dios, casi 1000 años habían pasado. Sin embargo, aún estaba lejos de alcanzar su máximo esplendor. Por ahora no me queda más remedio que conformarme con esto. Con mi esencia reparada a este nivel, al menos debería poder lidiar con esos bastardos que esperan a que cometa un error. Dios apretó los puños. Colores caóticos brotaron de su forma, desvaneciéndose en el pálido vacío que lo rodeaba. Era un dios, sí, pero en la inmensidad del mundo de alta dimensión, un reino que se encontraba por encima de los innumerables mundos, siempre existían entidades más poderosas que él mismo. Muchos poseían una fuerza comparable a la suya. Por lo general, se encontraban en un punto muerto, sin que ninguno pudiera dañar realmente al otro. Pero en cuanto uno mostraba el menor signo de fatiga o debilidad, los demás se abalanzaban sin dudarlo para absorber su poder. La energía en las dimensiones superiores era escasa, y con tantos seres poderosos, los recursos se habían agotado hacía mucho tiempo. Para volverse más fuerte, uno tenía que saquear los mundos inferiores o consumir otras formas de vida de dimensiones superiores. Cuando esté completamente restaurada, volveré a descender. Haré que esas dos formas de vida inferiores paguen por lo que hicieron. Por ahora, se encontraba en una situación relativamente segura. Sus rivales no atacarían a menos que estuvieran seguros de matarlo. En cuanto a Kim y ese calvo que rompe las reglas, Dios se burló. Este era el mundo de altas dimensiones. Dejando de lado la cuestión de cómo dos gusanos de un mundo inferior pudieron siquiera ascender hasta aquí. ¿Y si lo hicieran? Este era su territorio. Si se atrevieran a poner un pie en este reino, él los borraría de la existencia. Si logro absorber el poder de King y Saitama, sin duda experimentaré una evolución masiva. Ascenderé a una cima aún más alta dentro de los innumerables mundos. Justo cuando Dios estaba absorto en sus delirios de grandeza, un estruendo ensordecedor audible a 10.000 millas de distancia resonó en el vacío. Una violenta onda expansiva de energía dorada surgió al instante. ¿Qué? Al percibir la familiar y odiada firma energética, todo el cuerpo de Dios se estremeció. Imposible, ¿cómo pudo ese tipo subir hasta aquí? Me estás tomando el pelo. En el instante siguiente, tras la onda expansiva dorada, una abrasadora ola de vitalidad carmesí se disparó hacia el cielo. En un abrir y cerrar de ojos, el vacío pálido se tiñó de un escarlata intenso y palpitante. Perdición. 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 Un rugido atronador, como si resonara con la esencia misma de la existencia, estalló en el vacío. Pesado, mesurado y autoritario. ¿Ese sonido, es el motor King? La energía de Dios se disparó mientras canalizaba frenéticamente su poder a través de su cuerpo, preparándose para el combate. Sus colores caóticos y descontrolados chocaron con el aura carmesí que se aproximaba, transformando el horizonte en una mezcla de púrpura intenso y rojo sangre. ¿Qué pasó? ¿Por qué se ha vuelto tan fuerte? Esta presión es terrible. Se manifestó un túnel espacial. Acompañados por el continuo y rítmico tamborileo del motor rey, King y Saitama emergieron de la brillante luz azul. La mirada del rey se clavó en la deidad. Una sonrisa fría y confiada se dibujó en su rostro. Ha pasado tiempo. Oí que nos echabas de menos. Hemos venido a hacerte compañía, Dios. Capítulo 197. La batalla en el río del tiempo. En el instante en que la voz del rey llegó a sus oídos, Dios sintió una oleada de pánico sin precedentes. Incluso cuando había resultado gravemente herido y rodeado por una manada de hambrientos depredadores de alta dimensión, no había sentido miedo. Incluso cuando su plan milenario se vio arruinado, no sintió miedo, solo la fría furia de un maestro cuyo tablero de ajedrez había sido volcado por un insecto común. Pero ahora, la todopoderosa deidad se ahogaba de terror. ¿Cómo es esto posible? ¿No son más que formas de vida de dimensiones inferiores? ¿Cómo lograron acceder al reino de altas dimensiones? No. Esto debe ser una ilusión. ¿Qué especialista de alta dimensión en artes mentales me está atacando? Dios preferiría creer que estaba atrapado en una alucinación antes que aceptar la realidad de que King y Saitama habían ascendido a su mundo. Sin embargo, el terror primigenio grabado en su alma le impedía engañarse a sí mismo. Todo el ser de Dios comenzó a temblar. ¿Un poder tan abrumador? Al percibir la fuerza vital que irradiaba del rey, un poder millones de veces más concentrado que durante su último duelo, Dios sintió que su mente se bloqueaba. Me estás tomando el pelo.
Sabía que King tenía la capacidad de adaptarse a todo, y que su ritmo de crecimiento sería espantoso. Pero en los reinos inferiores, no debería haber habido nadie capaz de igualar la fuerza de King, y mucho menos un oponente que pudiera proporcionar la presión de entrenamiento necesaria para alcanzar este nivel. De repente, la imagen de una cabeza calva y brillante apareció fugazmente en la mente de Dios. ¿Era él? Dios finalmente perdió la compostura. Si recordaba bien, ese calvo que rompía las reglas también era capaz de una evolución infinita. ¿Acaso eso no significa que estos dos se han estado saltando el poder del otro para alcanzar los cielos? King no era de discursos largos. Tras un breve saludo, su puño de hierro, cargado de una aura furiosa, se abalanzó sobre la deidad. En un instante, la esencia misma de Dios comenzó a estremecerse, como si se encontrara con un depredador al que jamás podría rivalizar. Maldita sea, no puedo esquivar esto. Al darse cuenta de que su presencia estaba bloqueada, Dios se horrorizó. Sin otra opción, desató hasta la última gota de su poder, canalizó su esencia en un resplandor caótico y multicolor, y lanzó un contraataque. Sus puños chocaron en el vacío carmesí y caótico. Una violenta onda expansiva de energía surgió, extendiéndose desde el punto de impacto y cubriendo la dimensión a lo largo de cientos de miles de kilómetros. Saitama levantó una mano para apartar con disimulo la onda expansiva que se dirigía hacia él. Se alisó el pelo, que apenas existía. Casi me estropeó el peinado. Oh, espera, no tengo ninguno. Al percibir que el aura de King por sí sola era suficiente para suprimir a la deidad, Saitama se mantuvo al margen, contento de dejar que su amigo tomara la delantera. La lucha duró apenas un microsegundo. El aura carmesí del rey pulverizó los colores caóticos con una fuerza aplastante y continuó avanzando sin el menor contratiempo. Dios ni siquiera tuvo tiempo de gritar. El brazo que usó para atacar se vaporizó por completo en el instante en que tocó el aura del rey. Junto con el brazo, más de la mitad de su cuerpo físico se desintegró. Al darse cuenta de que aquel único golpe había borrado un 10% de su esencia divina, Dios quedó paralizado por el miedo. No puedo enfrentarme a él de frente. Tengo que moverme. Al percibir que ambos invasores poseían un poder muy superior al suyo propio, el dios que siempre había menospreciado al universo se dio la vuelta y huyó sin pizca de dignidad. Su forma se transformó en un destello de luz caótica. Con un salto gigantesco, se zambulló de cabeza en el río del tiempo, corriendo frenéticamente hacia una coordenada del pasado. En el mundo de altas dimensiones, el espacio no tiene límites. Es prácticamente infinito. El único ancla estable es la línea temporal. Innumerables líneas temporales se entrelazan, formando finalmente el gran río del tiempo. El río del tiempo es el principio y el fin de toda la materia, la lógica sobre la que se rigen los innumerables mundos. Al percibir la característica desaparición de Dios, King y Saitama intercambiaron una rápida mirada. Ninguno dudó. Lo siguieron, sumergiéndose en las brillantes corrientes de la historia. El tiempo se desplazaba y fluía. Cada línea temporal de cada mundo existente se reflejaba en las aguas. Y en medio de este río, invisibles para los habitantes de los mundos inferiores, tres siluetas se perseguían. Cada colisión enviaba ondas a través de la línea temporal, provocando temblores en todo el multiverso. Un cierto mundo prehistórico. Rugido. Un pequeño dinosaurio lanzó un grito de terror, acorralado por un enorme depredador. Antes de que pudiera siquiera darse la vuelta para huir, una enorme boca llena de afilados dientes se cerró sobre su cuello. Al gran dinosaurio no le importaba el dolor de la pequeña criatura. Simplemente seguía su instinto primario de alimentarse. Cuando se disponía a engullir la carne, el depredador se detuvo de repente. Algo había cruzado el cielo fugazmente. En el segundo siguiente, 3 meteoritos atravesaron la atmósfera. Un resplandor púrpura cubrió instantáneamente el mundo, mientras colores caóticos se derramaban y saturaban cada centímetro de la realidad. Las criaturas vivientes de este mundo ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar. Fueron engullidas por el caos y convertidas en pura energía vital. En un instante, el vibrante mundo se convirtió en un páramo gris y sin vida. El silencio absoluto y la destrucción total se cernieron sobre todo. Dios sintió que sus fuerzas comenzaban a recuperarse y dejó escapar un resoplido frío. Tan poca esencia recuperada, qué montón de basura primitiva e inútil. Los tres haces de luz Dios, Rey y Saitama continuaron su persecución.
Durante su vuelo a través del tiempo, Dios había elegido descender a este mundo para cosechar su fuerza vital, con la esperanza de reparar el daño que el rey había infligido a su esencia para poder huir más rápido. Al ver cómo las señales de vida se extinguían en un instante, la expresión de Saitama se volvió fría. Apretó los puños enguantados y su mirada se tornó tan afilada como una cuchilla. Su rostro se había vuelto completamente anguloso y serio mientras contemplaba el mundo muerto. Acaben con este tipo rápido. No lo soporto más. Sigue segando vidas inocentes. De repente, la velocidad de King y Saitama se aceleró. Comenzaron a acortar la distancia con God a un ritmo visible. Al ver esto, Dios no dudó en sumergirse de nuevo en el río del tiempo para continuar el juego. Pero King y Saitama estaban ahora impulsados por una furia pura e incontenible. No iban a darle otra oportunidad de escapar. En el momento en que Dios se disponía a abandonar el mundo, aparecieron dos siluetas demoníacas. ¡Oh, no! El corazón de Dios dio un vuelco. Un segundo antes de que pudiera reaccionar, dos puños enormes, cargados de una presión terrible, impactaron contra su rostro. Capítulo 198. El pergamino de duelo del verdadero guerrero. Justo cuando los dos puños estaban a punto de pulverizarlo, Dios soltó una risa fría y cortante. Su corazón rebosaba de absoluto desdén. Las formas de vida inferiores siempre serán formas de vida inferiores, ni siquiera pueden percibir un truco de este calibre, dos pedazos de basura que solo saben mover los puños. Abrió los brazos de par en par, permitiendo que los puños se estrellaran contra su cuerpo sin que él pudiera oponer resistencia, riendo desenfrenadamente. ¿Cuándo te hiciste a la idea de que yo seguía aquí de pie? Era un fantasma. El Dios que permanecía en el mundo era simplemente una imagen persistente. Usando la densa energía temporal del río del tiempo como cortina de humo, el verdadero Dios ya se había deslizado a una línea temporal diferente. Al oír la jactancia de la deidad, la sonrisa del rey se amplió. Se rió aún más fuerte, con una voz más dominante que la del Dios que tenía delante. Ah. ¿Y cuando caíste en la ilusión de que no eras el cuerpo real? Pergamino de duelo del verdadero guerrero activar. Un resplandor dorado cegador brotó del pecho de King. Se precipitó hacia el río del tiempo, fijándose con fuerza a la esencia específica de Dios y arrastrando su cuerpo físico de vuelta a la realidad con una violenta sacudida. La fuerza de la atracción fue absoluta. Dios ni siquiera tuvo tiempo de darse cuenta de que había sido atrapado antes de que el aura de la muerte lo envolviera una vez más. ¡Bum! 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 Tres fuerzas aterradoras chocaron simultáneamente, desencadenando una tormenta de energía masiva. Pero esta vez, la explosión no se propagó. Dentro de una esfera dorada resplandeciente de 10 kilómetros de diámetro, el espacio creado por el pergamino quedaba atrapada y vibrando la energía suficiente para licuar una estrella. Dios fue golpeado por el ataque combinado de Saitama y King. Sus ojos vieron estrellas mientras su esencia divina caía en picado a una velocidad que solo puede describirse como desesperada. Su propio cuerpo comenzó a agrietarse y desmoronarse. Maldita sea. Al darse cuenta de que casi el 30% de su fuerza vital total había sido eliminada por ese único intercambio, la esperanza de Dios tocó fondo, siendo reemplazada por una desesperación absoluta y fría. ¿Qué son estos dos monstruos? ¿Cuánto tiempo llevan en el mundo inferior? ¿Cómo se volvieron tan poderosos? Desde la perspectiva de Dios, el actual rey y Saitama eran miles de veces más fuertes que durante su último enfrentamiento semanas atrás. Tengo que huir. Si sigo enfrentándome a ellos aunque sea unas cuantas veces más, mi esencia se agotará por completo. Moriré de verdad. Dios se transformó en un rayo de luz que se precipitó hacia el borde de la barrera dorada. Consumió su energía vital restante, desatando una ola de energía caótica y violenta que se estrelló contra las paredes de la arena. Pero tras ver el resultado, Dios se quedó paralizado de horror. ¿Por qué? ¿Por qué no se rompe la barrera? ¿Por qué? Se negó a creerlo y volvió a estrellar su cuerpo contra la pared, solo para ser rebotado por una fuerza aún más horrible que la suya. La voz firme del rey resonó en el oído de Dios, cargada de burla. Es inútil. Este es mi terreno privado. A menos que uno de los bandos sea apaleado hasta la muerte, nadie se va. Arena privada. Dios giró la cabeza bruscamente. King y Saitama se acercaban, mirándolo fijamente con ojos de depredadores. Si tuviera ojos para llorar, estaría llorando ahora mismo. ¿A esto le llamas duelo?
¿Qué clase de verdadero guerrero convierte esto en una paliza de 2 contra 1? Su conexión con el río del tiempo estaba muerta. Todos los vínculos externos estaban cortados. Esto es una trampa mortal. Ni King ni Saitama eran de los que se andaban con rodeos. Tras confirmar que el objetivo estaba asegurado, se lanzaron hacia adelante, alzando los puños al unísono. Al ver a los dos acercándose con tal ímpetu aterrador, las rodillas de Dios golpearon el vacío con un fuerte golpe. Habló en un tono servil y desesperado. Espera. JG, ¿podemos hablar de un acuerdo? ¿A estas alturas del partido? Debes estar bromeando. Lo que siguió fue una paliza de proporciones legendarias. King y Saitama usaron a Dios como una pelota de ping-pong con forma humana, haciéndolo rebotar de un lado a otro entre sus puños. El puño del rey, resplandeciente con luz dorada, se estrelló contra el rostro de Dios, lanzándolo hacia atrás. Saitama ya lo esperaba en su trayectoria de vuelo. A medida que la deidad se acercaba, su mirada se volvió penetrante y sus músculos se expandieron con una serie de chasquidos secos. Serie letal, golpe súper serio. Ga. Bajo ese violento ataque en pinza, ni siquiera un dios podría resistir. Su forma se volvió cada vez más translúcida a medida que su esencia se desintegraba. Ya no pudo mantener su forma humanoide y comenzó a marchitarse y encogerse. Al final, Dios ni siquiera pudo articular una frase coherente. Se había reducido a una masa informe y temblorosa de esencia. Solo quedaba un único ojo enorme, lleno de luz caótica, que los miraba con odio puro y concentrado. King se inclinó y hundió 2 dedos directamente en aquella pupila que lo miraba fijamente. Ya ni siquiera puedes mirar, ¿verdad? ¿Estás loco? Apenas había pronunciado las palabras cuando las yemas de los dedos de King estallaron con una energía absoluta y destructiva. Dios dejó escapar un último y silencioso gemido antes de disolverse en millones de diminutas partículas de luz. Y así, el cerebro que había conspirado contra la Tierra durante milenios, la entidad conocida como Dios, fue convertido en una masa informe y borrado de la realidad por 2 humanos aburridos y con un poder desmesurado. Dios. Está muerto. Capítulo 199. La guerra final, final de la serie. El río del tiempo cayó repentinamente en un profundo silencio. King y Saitama yacían sobre las corrientes donde se cruzaban innumerables líneas temporales, observando en silencio cómo los infinitos mundos pasaban fugazmente como estrellas sobre ellos. King estiró sus extremidades, dejando escapar un largo suspiro de satisfacción. Ya está hecho. Ese tal Dios ha sido oficialmente borrado para siempre. Saitama parecía igualmente relajado, dando un golpe experimental y casual al vacío que había encima. Era bastante resistente, la verdad. Pensar que aguantó tanto tiempo con los dos golpeándolo al mismo tiempo. Impresionante. Mientras charlaban, la mirada de King se agudizó de repente. Se incorporó lentamente. Parece que, esto aún no ha terminado. Saitama también lo sintió. Una aura extraña y majestuosa que irrumpió en su percepción. Apretó los puños y su rostro se tornó anguloso. ¿Más? ¿Es otro tipo como ese dios? En un instante, una silueta circular envuelta en 3 pares de alas blancas inmaculadas descendió de los cielos más altos. En el instante en que vieron la verdadera forma de la criatura, a King y a Saitama se les estremeció la boca. Era la primera vez que alguno de los dos veía algo tan espantoso. Era un ojo colosal. La esclerótica estaba cubierta por una red de venas rojas, palpitantes e irritadas. Una voz retorcida y grotesca emanaba del centro de la pupila. Curiosamente, a pesar de lo extraño del sonido, el mensaje fue comprendido a la perfección. Lo has derrotado. Tu poder ha superado con creces las leyes que rigen a las formas de vida de dimensiones inferiores. Ya no puedes permanecer en el mundo inferior. Acepta el poder de la ascensión. Conviértete en una entidad de dimensiones superiores. En opinión del mensajero, King y Saitama eran anomalías. Su fuerza era tan grande que ya se les consideraba poderosos incluso para los estándares de las altas dimensiones. Eran demasiado peligrosos para dejarlos en los reinos inferiores. Debían ser llevados al plano superior donde pudieran ser vigilados. Junto con el mensaje, 2 esferas de energía negra brillante se materializaron ante King y Saitama. En el instante en que vieron las esferas, un anhelo primigenio y profundo de evolución les conmovió profundamente. Era la semilla de la ascensión. King sonrió con sorna. Miró fijamente al centro del ojo gigante y extendió la mano hacia la esfera negra.
Justo cuando el mensajero suponía que el rey aceptaba su destino, el rey envolvió su palma en una capa de aura carmesí y furiosa, y aplastó el orbe que tenía en la mano. Sin embargo, me niego. La mano del rey se apretó. La esfera de energía se redujo a chispas negras parpadeantes y se aniquiló al instante. Antes de que el mensajero pudiera siquiera asimilar el desafío, Saitama y King dieron un paso al frente al unísono. Alzaron los puños y los estrellaron contra el centro de la pupila gigante. Auge. Una explosión de fuerza espantosa estalló. El mensajero solo tuvo tiempo de lanzar un único grito antes de ser atravesado. Su esencia misma quedó diezmada por el impacto. ¡Ah! El gran ojo dejó escapar un gemido desgarrador. Mirando fijamente a los dos hombres que se acercaban y se crujían los nudillos, su voz comenzó a temblar. No puedes matarme. Soy el mensajero de los cielos. Si me matas, todo el mundo de alta dimensión te marcará como invasor. No tendrás lugar donde existir. Además, los demás señores de alta dimensión marcarán tu mundo inferior como una zona prohibida. Tu universo entero se convertirá en un cementerio. Detente ahora mientras aún puedas. El mensajero hablaba a la velocidad de la luz, pero se topó con dos puños aún más rápidos. Cuando los tres pares de alas blancas se disolvieron en energía pura, el ángel fue aniquilado. Su esencia regresó a las leyes del universo y se desvaneció. King y Saitama lo sintieron entonces. Desde el río del tiempo, desde los cielos y el vacío, miles de miradas y auras se clavaban en ellos. Los maestros de dimensiones superiores los observaban. Los dos amigos se miraron. ¿Cuál es la obra? Preguntó King, aunque en realidad no era una pregunta. Saitama juntó los puños con fuerza, y una sonrisa confiada y arrogante se dibujó en su rostro. Su capa blanca se agitó violentamente con el viento de energía. Ya oíste el ojo, rey. Quieren hacerle daño a nuestro universo. Nuestra única opción es darles una paliza a todos y cada uno de ellos hasta que ninguno se atreva a hacer el mal jamás. Dicho esto, el demonio calvo extendió un puño hacia King. King sonrió y chocó el puño con el de su amigo en el vacío. Se giraron juntos, enfrentándose a las 10.000 miradas indiscretas, las auras ascendentes de los maestros y un cielo repleto de intenciones asesinas. Entonces, démosles un espectáculo que jamás olvidarán. Ese día, King y Saitama libraron una guerra contra los innumerables dioses del mundo de alta dimensión. Ese día, los innumerables mundos temblaron. Personas de todas las dimensiones sintieron las repercusiones de una batalla que desafiaba toda comprensión. Este conflicto fue presenciado por las máximas potencias de cada realidad. Miles de millones de almas sintieron terror. Miles de amos se percataron de su propia insignificancia. Esta guerra quedaría registrada posteriormente en los anales de la historia como la guerra final. Nadie conoce el verdadero resultado de aquella batalla. Pero desde que concluyó, los misteriosos observadores omniscientes que surcaban los cielos de todos los mundos desaparecieron. A partir de ese momento, dejaron de existir dioses. El fin.